Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertuliadura. En el día de hoy tengo un invitado que creo que tiene mucho que aportar en algo que a veces se cree que solamente tiene valor en un medio. Y yo creo que tiene valor en todas las áreas de nuestra vida. Así que en el día de hoy pienso desarrollar algo bien interesante como invitado, que es Francisco Montalvo. Bueno, Francisco, bienvenido, viejo. Muchísimas gracias por la invitación. Súper contento. Gracias a ti por venir. Por un momento tuve miedo de que esto se cancelara por la tormenta, Sí. porque la verdad es que el pronóstico es de mucha agua, Ujú, pero todo ujú. apunta a que el agua dura va a arrancar el fin de El fin semana, o de sea semana. que Ujú. pudimos lograrlo. Gracias a Dios aquí estamos y bueno, a agregar mucho valor. Yo sé que sí, cuento con eso. Tú sabes, Francisco, que nosotros, desde que tengo uso de razón, Ujú, estoy escuchando una frase y es que no juzgues un libro por su portada. ujú. Y eso suena muy bonito, Exacto. ¿verdad? Eso suena muy bonito, pero cuando tú dices, ok, yo no lo voy a hacer, no voy a juzgar un libro por su portada, y de cada 10 libros, 9 con mala portada son malos, pues tú dices, no, yo sí voy a juzgar un libro por su portada. O sea, Ujú, me la voy a jugar, voy a ujú. correr el chance y sí lo voy a hacer. ¿Y por qué yo te estoy diciendo eso? Porque yo pienso que la impresión que nosotros tenemos de cada persona, por su manera de hablar, por su lenguaje corporal, por la manera en que se viste, es algo que forma parte de nuestro ADN. Eso es Es inevitable. inevitable. Y, y querer tapar el sol con un dedo y decir, no, no lo haga, eso me parece un poquito irreal. Ujú, ujú. Y por eso yo siempre, a mi manera, porque no es algo como que yo hago de una manera muy rígida, pero sí siempre me he interesado por educarme un poquito sobre lo que es el lenguaje corporal, eh, por lo que es la capacidad de proyectarte de cierta manera, de vestirte de Ujú, cierta manera, la manera en que tú hablas. ujú. Y cuando te conocí en las redes, que fue recientemente, me interesé mucho en tu contenido y te escribí prácticamente de inmediato para que viniera por aquí, Ujú. para que conversemos sobre eso, porque creo que es un tema que, además de que me interesa a mí conversar, pues todo el que está aquí, bueno, viendo y escuchando esto, pues le puede interesar también y vamos a ver qué sale de ahí. Excelente. Bueno, ¿Qué tú piensas sobre eso que yo digo de la portada? que tienes toda la razón. Tienes toda la razón porque a menudo escuchamos la parte de no juzgues a la persona por lo que tú ves, pero es algo intrínseco e inevitable en nosotros los seres humanos. O sea, te voy a poner un ejemplo. El otro día yo sufro de hipertensión, presión arterial alta. Ujú. El otro día, hace como 3 meses, me dio un ataque de hipertensión y me llevan al centro médico más cercano. Cuando llego al centro médico me recibe un doctor que está todo sucio, o sea, físicamente la apariencia está sucio, mal arreglado, mal vestido y cuando me habla lo hace con muchas faltas. En ese momento yo no estaba pensando en mi labor de comunicador, sino que mi primera impresión fue decir, oye, no, sáquenme de aquí, porque lo que estoy viendo no me gusta y esta no es la apariencia que debería tener un doctor y eso inconscientemente lo hacemos. Inconscientemente. ¿Por qué? Porque la comunicación no verbal envía señales muy sutiles al inconsciente de la otra persona. Por esa razón les pasa que, por ejemplo, tú conoces a alguien un día y tú dices, mira, yo no sé por qué, pero como que no me dio confianza. O no sé por qué, pero me parece alguien arrogante. Y es por la apariencia que te dio a nivel no verbal. Ujú. Y tenemos que ser conscientes de cómo nos vestimos, cómo caminamos, cómo nos proyectamos a nivel no verbal para dejar una apariencia favorable en los demás. La apariencia sí importa, sí importa. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, qué bueno que coincidimos en ese punto, Ujú, porque hoy en día hay mucha gente que tiene un discurso de querer como restarle importancia a eso, ujú, pero yo creo que eso no ayuda a nadie. Al final es como un discurso con una base bastante floja. Y no se trata de tú encajar en un modelo, sino en base a lo que tú quieres proyectar, puedes ir conectando con eso. Porque te voy a poner un ejemplo sencillo. Sophie, que está ahí sentada. Sophie, tú la ves
y tú dices, esa es una buena creativa. Ujú. Por la manera en que ella se viste, Exacto. por los tatuajes que tiene, tú sabes, por el swagger, el flow. Exacto. Si Sophie andara enchaquetada y con Ajá. un maletín, yo dijera, no, ella no es una buena Totalmente. creativa. Entonces, es conectar con lo que tú quieres proyectar. Totalmente. Es saber, por ejemplo, qué yo quiero proyectar. Yo me quiero proyectar como una persona, como un empresario, por ejemplo. Me quiero proyectar con alta seguridad. Entonces, partiendo de lo que yo quiera proyectar, va a ser mi apariencia o cómo yo voy a trabajar mi apariencia. Porque es lo que tú dices, hay mensajes que simplemente no van. Yo soy un creativo y ando todo el tiempo con un saco y corbata. No es que no se pueda hacer. Es simplemente que, como tú dices, conozca qué quieres proyectar y trabajar tu vestimenta o tu apariencia en base a eso. Claro, Ujú. claro. Y que todo apuesta a que no va a haber una disociación. Porque si tú eres X profesión, pues porque eres afín hacia ciertas cosas. Y es como que natural que tú tengas una Claro. manera muy peculiar de vestirte, de intereses, hasta la manera en que tú te peinas. Todo influye. Todo Sí. eso influye. Todo influye, inclusive cómo caminas, los accesorios que utilizas, el carro que tienes, y no es por ser materialista, sino porque vivimos en un mundo que es así y nosotros los seres humanos los tenemos a nivel inconsciente. Siempre estamos formándonos opiniones de los otros partiendo de cómo se ven, partiendo de la apariencia. Y no me refiero a si es bonito, feo o los cánones de belleza. Quiero aclarar esa parte. Ujú. Me refiero es a la apariencia, a cómo tú te vistes, a cómo te proyectas, a cómo caminas, los gestos que utilizas, los que no, etcétera. Francisco, ¿qué te hizo a ti educarte y querer desarrollarte en esta área? Mira, yo vengo de un caso muy particular porque hay mucha gente que dice, no, el orador nace o el líder nace. Y yo siempre digo, mi caso es un vivo ejemplo que no es así. Porque yo desde muy pequeñito, me decía mi mamá, 2, 3 años, yo mostraba muchos signos de introversión extrema. Porque cada vez que me llevaban a un cumpleaños o salía de mi casa o alguien me quería cargar, yo siempre lloraba. O sea, yo no quería estar en contacto con las personas. Y todo fue así, o sea, la vida completa había sido así. A los 8 años me toca por primera vez hablar en público y me equivoco declamando una poesía. Y al equivocarme, cuando subo la cabeza, veo que la gente, los compañeritos, los padres se están riendo. Hasta la fecha yo no sé si se estaban riendo de mí. Pero ¿qué piensa un niño? O sea, un niño piensa, que se están burlando. se están burlando. Ujú. Y a partir de ahí comenzó mi descenso socialmente hablando. O sea, yo estaba en el cuadro de honor en el colegio, sacaba muy buenas notas a pesar de la introversión, pero comencé a alejarme más de la gente. A los 10 años me diagnostican con fobia social. O sea, eso te complejó. Me acomplejó por completo. A los 10 años me diagnostican con fobia social y déficit de la atención. Para el que no sabe, fobia social es la fobia a la gente. O sea, así como le pueden tener fobia a las cucarachas, que yo también la tengo, por cierto, le tenía fobia a la gente. Y duré toda mi adolescencia con esa fobia social, toda mi adolescencia alejándome de las personas. Y llegó un momento en mi vida que cambió todo eso. Y fue una ofensa de una persona muy cercana, que después de yo haber abandonado 2 carreras universitarias y estar en mi habitación sin hacer absolutamente nada, me dice, tú eres un bueno para nada. Tú abandonaste 2 carreras y no vas a ningún lado. Ese día yo dije, ¿qué es lo más débil que yo tengo? O sea, ¿cuál es mi mayor punto a trabajar? La comunicación. Tomé un taxi para una escuela de comunicación y comencé a estudiarla. Y de ahí nació mi amor por la palabra. Y fue a través de mucho trabajo que yo desarrollé el hábito del buen comunicar. De mucho trabajo, de muchas lágrimas, de, por así decirlo, sufrimiento, obstáculos, pero logré desarrollarla. Y ahí nació mi amor por la palabra, porque en mi vida, o sea, no fui el líder, no tenía esa habilidad de comunicación, eso fue desarrollado. O sea, literalmente tú tuviste que tocar fondo. Claro, claro. Y yo sé que ahora tú me lo estás describiendo como, eso fue 1, 2, 3. Toqué fondo, cogí un taxi y fui a una escuela. No, tú me estás resumiendo algo que fue un proceso seguro mucho más extenso. Fue, o sea, tan extenso. O sea, literalmente, Ujú. o sea, ¿qué momento pasó desde esa conversación que te hizo sentir así hasta el día en que tú cogiste un taxi y fuiste a una escuela? ¿Qué momento? ¿Qué tiempo pasó? Que no, pasó en el mismo momento. O sea, yo sufrí la ofensa y en ese mismo momento, a los 5 minutos, estaba
buscando la escuela de comunicación para superarme. Pero no, el background, como tú dices, toda mi adolescencia también fue de altas y bajas. O sea, yo iba a psiquiatras y los psiquiatras, que son profesionales de la salud mental, se rendían conmigo. Porque yo no me comunicaba, yo no hablaba. Y fueron de las cosas que me pasaron durante toda mi adolescencia. Cuando me gustaba una chica, por ejemplo, no me atreví a acercarme a ella. Fueron muchos traumas, uno tras otro, que me llevaron a mí a querer desarrollar el hábito del buen comunicar. Y también en ese lapso aprendí que el que no se sabe comunicar realmente no trasciende en su vida profesional. Y eso me llevó también a desarrollarme en esa área. Y hoy más que nunca, justo hace un ratico yo compartí un clip del podcast que salió esta semana, que fue con Manuel Angomás. Manuel es un duro en marketing. Y en medio de la conversación estuvimos hablando de lo que es mercadearse hoy en día. Sí. Y él hablaba sobre la importancia, más que nunca, de saber comunicarse. Es decir, ya esa época de tu buscar un creativo, que te hiciera una campaña de cómo te iba a comunicar tu mensaje, ya hoy en día es algo que sea mucho más interno a las empresas. Y es muy importante que quien está al frente de la empresa sea bueno comunicando y tenga muy claro cómo va a comunicar lo que hace bien. Entonces, toda empresa, toda marca que quiera vender su producto, que quiera dar a conocer su mensaje, tiene que ser muy buen comunicador hoy en día. Y si tú estás al frente de una empresa y tú no sabes hacer eso, pues más vale que tú contrates a alguien que sí lo sepa hacer muy bien, porque hay que hacerlo. Claro, y no solamente que está genial esa parte de saber comunicar mi marca, sino también saber comunicarme yo. Porque es que todo el tiempo... todo es comunicación. O sea, todo el tiempo lo estamos haciendo. Con mi mujer lo hago, con mis hijos lo hago para decirle que se coman toda la comida, que se alisten para ir al colegio, a mi mujer que me ayude con tal tarea de la casa, con mi jefe o con mis colaboradores. Todo el tiempo nos estamos comunicando. Es imposible no comunicar. Y dice una frase que el que sabe pensar pero no sabe expresar lo que piensa está al mismo nivel del que no sabe pensar. O sea, lo que no se comunica sencillamente no existe. Yo puedo ser todo un cerebrito y tener todo acá, pero si no tengo la manera de transmitir ese mensaje y que la gente lo conozca, como estamos haciendo nosotros ahora, no estoy en nada. El conocimiento sencillamente no existe porque no se comunicó. ¿Tú dirías entonces que esa iniciativa de educarte y de desarrollar eso cambió tu vida de manera exponencial? Cambió mi vida de manera exponencial por dos cosas. Número uno, encontré algo que me apasionaba, que me gustaba, que me movía, y eso me ayudaba a mí todavía a seguirme preparando. Y número dos, porque comencé a valorar lo que significa el esfuerzo, o el valor que tiene el esfuerzo, el sacrificio, la perseverancia. Porque cuando yo me determiné a estudiar esto, yo dije, mira, este es un camino que nunca va a acabar. Y desde este momento hasta ahora no he parado de estudiar, no he parado de trabajar, no he parado de desarrollarme. No me quedé siendo, no, yo soy tímido y ya, yo soy introvertido y ya. Yo aprendí el valor del esfuerzo sencillamente haciendo. Y eso me ayudó mucho. Y tú no sabes la satisfacción para mí que es cuando alguien se me acerca y me dice, Francisco, mira, lo que tú me dijiste cambió mi forma de ver la vida. O lo que tú me dijiste me ayudó a hablar en público con seguridad. Eso es lo que a mí me llena. Y lo que me motiva a seguir adelante. Claro. Y el hecho de que tú tengas ese background de literalmente un introvertido a un nivel extremo, Sí. Fobia social, y tú hoy en día te dediques a comunicar, pues eso deja mucho que decir y que pensar a esa gente que están en su casa escuchando esto, que en muchas áreas de su vida se han limitado por decir, no, yo no soy bueno en eso. Todo el mundo tiene debilidades. Claro. Y todo el mundo puede desarrollarlas. Claro. Entonces, es simplemente tú tener la determinación de hacerlo, el coraje de hacerlo, porque te tiene que poner en una situación incómoda. Claro. Y tiene que... Está muy claro de que por un buen tiempo tú vas a ser muy malo en eso. Y que eso no te frene. Eso sí es verdad. Y me río porque recuerdo la primera experiencia que tuve hablando en público. Oye, ¿cómo fue? Estoy ahí en la clase de locución y dice el profesor, ok, ahora todos se van a parar a presentarse
van a decir su nombre, a qué se dedican o a qué se quieren dedicar, y yo estaba ahí atrás temblando. Y yo ahí. Y cuando me llaman, fue como si mi mente se transportara a otro lugar. O sea, yo no estaba ahí. Me llamaron, entré, subí al podium, y cuando me tocaba decir mi nombre, a lo que me dedicaba o lo que me gustaba, borré todo. O sea, yo no me acordé de mi propio nombre. No me acordaba de mi propio nombre. Me puse rojo como tomate y el profesor tuvo que bajarme. Esa fue mi primera experiencia hablando en público. Y te puedo decir que hace 5 meses vengo de una gira en Estados Unidos donde di 4 conferencias y en cada una de ellas había 5,000 personas. 5,000 personas. Y no lo digo para que la gente me diga, wow, Francisco, eres grande. No, No. es para que vean el contexto de tu evolución. Exacto, exacto. Y es justamente lo que tú hablabas. Al principio no voy a ser tan bueno. Pero a medida que vaya practicándolo, haciéndolo, voy a mejorar, evidentemente. Y hay que entender algo, el cerebro es muy obediente. O sea, lo que yo me digo, él busca la forma de materializarlo. Por ejemplo, si yo me hubiese dicho, no, es que yo no nací para ser comunicador. No, es que yo soy introvertido. Mi cerebro va a buscar la forma de asegurar eso que yo estoy diciendo. Y buscar todos los aspectos que secunden esa opinión. Entonces, lo que te dices es extremadamente poderoso porque puede llegar que se materialice. Sí. Y no queremos eso. Sí, la gente mucha gente no reconoce el poder de lo que son tus propias creencias. Claro. O sea, la cantidad de gente que su propia limitación son ellos mismos, la limitación que tienen en su cabeza, Claro. para desarrollar cualquier habilidad y de cualquier potencial. Totalmente, totalmente. Todo, y puede sonar trillado, pero todo está en tu cabeza. O sea, todo lo que te dices, las historias que te cuentas, sencillamente tu cerebro va a buscar la forma de hacer la realidad. Y si son negativas, si te estás diciendo constantemente cosas negativas, ¿qué va a hacer tu cerebro? Evidentemente buscar lo que te estás diciendo. Hay que tener muchísimo cuidado con lo que nos decimos, porque la comunicación no es solamente externa. Tú y yo estamos hablando y es externa. Te estoy externando algo. También es interna. Lo que yo me digo afecta mis resultados. Si yo me estoy diciendo constantemente es que no lo voy a hacer, es que no soy buen comunicador, es que tengo miedo escénico, obviamente nunca voy a atreverme a dar el paso. Pero si yo le instalo la duda a eso que me estoy diciendo y le digo, oye, ¿será que lo intento? ¿Será que voy poco a poco trabajándolo para ver si lo mejoro? Inmediatamente los resultados vienen. Y es que yo no soy atlético. Y es que yo no soy bueno con los números. Y es que yo no soy creativo. Al final todo se desarrolla. Todo se desarrolla. Y obviamente la gente tiene un talento. Exacto. Mucha gente trae su chip, su talento innato en ciertas áreas. Pero incluso en las áreas en las que tú no eres talentoso, tú puedes desarrollarte un nivel en donde tu disciplina y tu determinación te lleven a donde quienes son talentosos ni siquiera se asoman. Claro, porque los que son talentosos se recuestan de ahí. No, yo tengo el talento ya. Claro. No tengo que trabajar tanto, yo lo tengo. Es, por ejemplo, en el fisiculturismo, en el gimnasio. No, yo tengo un cuerpo de ectomorfo, mesomorfo, ectomorfo. Sí, ectomorfo es quienes tienen tendencia a ser bastante delgados. ¿Y cuáles son los que tienen el cuerpo como atlético de naturaleza? Mesomorfo. Mesomorfo. No, yo soy mesomorfo. Yo tengo un cuerpo atlético, no tengo que trabajarlo tanto. Pero viene un ectomorfo, que es el delgado, Sí. y comienza a trabajar duro, y proteína, trabajar duro en el gimnasio, y se pone Sí. de una manera que tú dices, wow. Sí, que de hecho se parece un poco a mi historia. Yo no era mesomorfo. Es decir, yo siempre tuve tendencia a ser un gordito. Y a mí me dio bastante trabajo al inicio ver resultados. Pero el hecho de que yo no veía resultados fácil me obligó a yo querer educarme. Y el yo querer educarme para ver resultados en mí fue lo que eventualmente me hizo un buen coach que pudiera ayudar a otra persona. Y por eso se da mucho que a veces los mejores coaches no fueron los mejores atletas, sino que fueron ese deportista, ese atleta que no llegó, pero que en su frustración por querer ser bueno él, se educó tanto que, bueno, de repente yo a lo mejor no soy el mejor jugador, pero soy muy bueno coachando a otros jugadores. Evidentemente. Y es que te diste cuenta, por ejemplo, que no era algo innato en ti, por así decirlo, pero tú decidiste desarrollar esa habilidad y mira, óyeme,
yo te felicito por todo lo que tú has logrado. Mira dónde has llegado y sigues escalando. ¿Pero por qué? Porque tú no te dijiste, no, yo tengo tendencia a ser gordito, ¿no? Sí, y siempre he buscado ponerme en posiciones incómodas. Por ejemplo, tener un podcast y hablar públicamente no era algo que a mí me venía natural. Ujú. Sí, yo desde que tengo uso de razón, yo no era, no te puedo decir que era introvertido, pero yo no era tampoco extrovertido. Yo estaba como con un punto medio. Obviamente, si yo estaba en un espacio en el que me sentía en confianza, pues yo era de chercha, etcétera. Pero si tú me llevabas a un cuarto en donde yo no conocía a la gente, a lo mejor yo era el más callado del grupo. Me daba terror hablarle a una jevita. No. Me daba terror hablar públicamente. Y con el tiempo, pues, me he ido trabajando eso y Ujú. quiero pensar que he mejorado mucho en ese sentido. Pero yo creo que todo hombre pasó por ahí, por ese momento en el que tú tienes que sacar una jevita a bailar, en el que tú le vas a pedir el teléfono. Ay, papá. Que bueno, Ah. lamentablemente esta generación no está pasando por ahí. No, Hoy en no. día es tan fácil como tú darle swipe a un Exacto. Tinder o tirarle por WhatsApp, pero la generación de nosotros sabe lo que es llamar por teléfono, no celular, no, Ujú. llamar por teléfono y que lo coge el papá. ¡Aló! Ay, 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 ay. Y tú, con fulana, por favor. Si es que tú tenías los cojones de hablar. Porque muchas veces tú dices, no, tranco y llamo a matarle, que lo coja a su Ujú. hermana, que lo coja otra gente. Y el hecho de que nosotros somos una generación mucho más análoga, Ujú. más a la antigua, pues obviamente nos obligaba a desarrollar ciertas habilidades sociales. Que en cierta forma hasta pena me da que hoy en día esta generación la tenga tan fácil. Porque no van a poder desarrollar eso. Ahí está el tema. O sea, tú llegaste a un punto súper importante. Esta generación de ahora, y no vamos a decir aquí que está mal, que está bien, absolutamente nada, porque no estamos aquí para juzgar. Pero la generación de ahora tiene muchas facilidades para comunicarse de manera digital. O sea, que escribo por Instagram, que prefiero subir un post en Facebook, y eso tiene muchos peligros. No solamente la parte de no tener tanto contacto social o de no atreverte a hacerlo, sino también que antes, como no teníamos, por ejemplo, la facilidad para escribir tantos mensajes, nos obligábamos a comunicarle al otro lo que estábamos sintiendo, lo que estaba pasando, lo que yo sentí, etc. Ahora no. Ahora es muy fácil yo tragarme lo que estoy sintiendo o sencillamente expresarlo en un post de Facebook o Instagram, que no es lo mismo que tú desahogarte con una persona. Entonces, como no estoy ejercitando esa parte de la comunicación, eso es como si fuera el ejercicio. No hago bíceps, no crece. No ejercito mi comunicación efectiva. Por supuesto, no la voy a desarrollar en el trabajo porque no lo estoy haciendo constantemente. Mi recomendación para los jóvenes que nos están viendo es que busquen toda la forma de tener un contacto social todos los días, presencial. Que no se circunscriba solamente a la parte digital, a la parte virtual, a los mensajitos, sino que busquen la manera de establecer un contacto cercano como lo tenemos tú y yo ahora, porque eso va a ayudarles mucho en sus habilidades sociales. Sí, 100%. Yo no sé si a ti te ha pasado que tú conoces a una gente o la sigues en social media y en social media son súper espontáneos, súper graciosos, súper elocuentes y tú lo conoces en persona, entonces no hablan. Sí. Entonces, pero tú no eres... Aquí Ujú. hay una disociación que pasó. A mí me ha pasado con una buena cantidad de personas. Me imagino que a ti también. Ujú. Y eso por eso mismo. Son muy buenos, muy elocuentes con el teclado. Pero en la vida real, cuando me salgo de mi zona de confort, no tengo Claro, habilidad. porque no estoy acostumbrado a tenerla. No estoy acostumbrado a tenerla. Entonces, por eso es que la proyección, a pesar de tú sentirte incómodo por hacerlo, la proyección constante te va a ayudar a desarrollarla. Oye, al principio tu primera interacción social va a ser muy incómoda. Totalmente. Te vas a sentir fuera de este mundo. Pero a medida que vayas desarrollándola, a medida que vayas forzándote, por así decirlo, a tener esas habilidades y ese constante contacto personal con cualquier individuo, eso te va a ayudar muchísimo.
porque lo estás constantemente haciendo. Esa es mi recomendación. No te circunscribas únicamente a redes sociales, porque eso puede ser peligroso. Puede ser peligroso, porque ya hablamos al principio que la persona que no tiene habilidades de comunicación interpersonal difícilmente avanza en la vida, y sobre todo en estos tiempos. Y es bueno que hablemos de eso, porque mucha gente, por ejemplo, tú te dedicas a esto, literalmente a educar a la gente, a enseñar a la gente a expresarse mejor de manera verbal y no verbal. Sí. Y hay quienes dirán, bueno, yo no necesito eso, porque yo no voy a dar la noticia, igual que Francisco. Yo no voy a tener un podcast, igual que Jamil, no voy a tener un canal de YouTube. Es más, yo trabajo en oficina, yo ni siquiera tengo que salir a vender. Sin embargo, todo el mundo, absolutamente todo el mundo se beneficia de eso. Y si tú no le vas a sacar un provecho a nivel profesional, que créeme que se lo puedes sacar, tú le vas a sacar un provecho a nivel personal. Porque tú vas a ser mejor interactuando con la persona. ¿Cuántos hombres no son exitosos conquistando mujeres? Y con conquistar no me refiero a ser un pick-up artist, sino a literalmente tú tener el acercamiento a una mujer y sacarla a bailar, pedirle su teléfono, invitarla a salir con ella a cenar y tener una buena conversación. Muchos hombres no tienen esa habilidad. Entonces, y eso por poner como un ejemplo sencillo de un área en donde eso te pudiera afectar. Pero ¿cuántas áreas como esa no existen? ¿Cuánta gente tan limitada a una posición que está por debajo de su capacidad intelectual? Simplemente porque ellos no saben demostrar o expresar lo que pueden hacer mejor en una organización. Exactamente. Por ejemplo, y tú lo dijiste, en todo momento nos estamos comunicando, y yo creo que la gente desarrolle esta capacidad no solamente por la parte laboral, en el trabajo. Ah, no, yo soy informático, yo no utilizo la comunicación. Claro que sí la utilizas. Y con tus padres, y con tu esposa, y con tu esposo, y con tus amigos. El que tiene buenas habilidades sociales realmente escala más rápido, no solamente en lo laboral, en lo personal por igual. Tiene relaciones más sanas. El que se sabe comunicar tiene relaciones más sanas, evita más problemas, tiene mejores relaciones. Y no solamente eso, en la parte laboral puede alcanzar a más personas. Y yo siempre traigo una metáfora. Imagínate dos personas que hayan estudiado en la misma escuela, tengan el mismo grado de licenciatura, la misma maestría, todo igual. Trabajan en el mismo lugar, en la misma posición. Hay una de ellas que se sabe comunicar efectivamente y hay otra que no tiene en absoluto habilidades de comunicación y prefiere mejor manejarse de uno a uno. La persona que sí sabe comunicar tiene la oportunidad de, por ejemplo, preparar una conferencia virtual o presencial donde haya, 500 personas. La persona que no tiene habilidades sociales o habilidades de comunicación o que tiene miedo a desarrollarlas, va a visitar un cliente por día, 2 clientes por día, 3 clientes por día. Supongamos que 40 clientes a la semana, que es mucho. Muchísimo. Muchísimo. Pero la persona que sí desarrolla las habilidades de comunicación en un solo día tiene 500 posibles clientes en esa conferencia que hizo. Esa es la importancia de la buena comunicación. O sea, si tú prefieres quedarte en la zona cómoda, perfecto, lo comprendo, lo entiendo, pero mi invitación para ti es que salgas un poquito más allá. Sí. Sobre todo hoy en día que vivimos en un mundo que se mueve tan deprisa, en donde todos los días nacen plataformas de comunicación, en donde todos los días las profesiones son tan cambiantes. Te pongo de ejemplo lo que es la industria del podcast. Hace 20 años el deseo que tengo de sentarme aquí y tener conversaciones y ya sea con alguien que invite a tener la conversación o simplemente yo crear un contenido y desarrollar un tema, pues yo tenía que ir a una escuela de locución, yo tenía que ir a la radio y yo tenía que empezar fácilmente por una posición técnica en la radio, hasta luego tener la oportunidad de pararme frente a un micrófono. Es decir, la barrera de entrada era muy alta. Sí. Hoy en día, literalmente, cualquier persona que decida hacer contenido, nada más necesita un teléfono. Totalmente. Ni siquiera un trípode. Usted agarra esa botellita de agua
la usa de trípode y usted puede tener un canal de YouTube, usted puede tener un podcast, que no va a ser mejor sonido y visual. Eso es irrelevante para lo que estamos hablando. Lo que quiero decir es que todo el mundo tiene la capacidad de crear contenido y tú no sabes a dónde eso te puede llevar. Yo no quiero decir con esto que todo el mundo debería crear contenido. Hay gente que genuinamente eso no le interesa. Pero yo prefiero estar listo para lo que la vida me arroje y tener habilidades en el momento de que se me den oportunidades, yo no puedo aprovecharlas porque no hice mi tarea de desarrollar X o Y. Uh-huh. Mira, la comunicación, como tú dices, se está democratizando mucho. Decía un profesor mío, todos ahora somos periodistas. Y tienes razón. A todos tenemos un celular en la mano. Y ahí caigo a lo que tú estás diciendo, que aplaudo mucho tu decisión. Como todos ahora somos periodistas, debemos tener muy en cuenta la responsabilidad de nosotros tener un micrófono, puede ser el micrófono de tu teléfono, un micrófono y una cámara. La responsabilidad de que si tú vas a exponerte frente a un público, a enviar información, procura, como tú dices, estar preparado para hacerlo. ¿Por qué? Porque eso te da a ti el aval y la seguridad para tú proyectarte. La persona que no está preparada y toma un micrófono puede correr el riesgo de que el otro que está escuchando se lleve de lo que dijo y por su falta de preparación automáticamente haya un pequeño problema en la dinámica. ¿Por qué? Porque yo que te estoy escuchando a ti, que eres creador de contenido, me llevo de lo que estás diciendo, acciono, me va mal y ya, ¿quién es el culpable? Entonces hay que tener muy en cuenta. Sí, se puede convertir en un arma de doble filo, definitivamente. O sea, ahora todos tenemos esa facilidad de tener un micrófono y una cámara en la mano, pero hay que tener en cuenta también la parte de la preparación y sobre todo la conciencia de saber que esto es un arma. Sí, yo creo firmemente que deben conjugarse las dos cosas. Está por un lado la habilidad de comunicar de manera correcta, pero eso tiene que tener un vaqueo de técnico. De preparación. Técnico, de que tú sabes lo que tú estás hablando. A veces es muy común que no tenga la par. Hay personas que son muy buenas comunicando, pero que comunican un tremendo disparate. Y hay personas que tienen muy buena capacidad aquí, pero entonces no lo saben proyectar o comunicar de la manera correcta. Y bueno, el que tiene la intención debe procurar desarrollar y progresivamente mejorar cada una de las cosas, porque yo puedo estar seguro que tú eres mejor comunicador hoy que hace un año y que hace 2 años. Pues es algo que tú vas refinando constantemente. Yo oigo los primeros episodios míos y me dan ganas de borrarlo de la faz de la tierra. Y creo que es algo natural. Este va a ser el episodio 103. Y cuando yo vaya por el 153, yo sé que yo lo voy a escuchar y voy a decir, yo debía haber dicho tal cosa mejor, mira mi lenguaje corporal, es un con todo. Evidentemente, pero tú tienes la responsabilidad de hablar de algo que tú manejas, que tú conoces. Y por esa razón digo que hay que estar preparado para hacerlo. Y me gusta que este concepto salga al aire porque a menudo no somos conscientes del poder que estamos teniendo constantemente. Y aprovecho para decirte, no sabía que tenía 103 episodios. Bueno, tengo ya 101 arriba. Este va a ser el número 103. 103. 103. Aprovecho para decirte que buscaste conjugar la comunicación, la proyección con lo que tú sabes, con lo que tú conoces. Y a través de eso estás agregándole valor a la gente. Y te admiro bastante por eso. Bueno, viejo, gracias. Quiero pensar que es así. Sí, definitivamente es así. Y eso es lo que invito a la gente, a que se sigan preparando, se sigan formando. Y si van a utilizar la palabra, que sea para construir y que sea algo que realmente tengan el conocimiento. Francisco, hemos hablado ya un poco sobre lo que es el lenguaje, la comunicación verbal. Háblame un poquito sobre la no verbal. Súper importante. La comunicación no verbal, aquella que transmitimos
en una modalidad distinta que no es la palabra. Por ejemplo, ahora yo estoy hablando, se escuchan mis palabras, pero lo no verbal está diciendo mucho más que lo verbal. ¿Qué es lo no verbal? Los gestos que utilizo, la postura que tengo, cómo estoy sentado, mi contacto visual, mi entonación, lo que llevo puesto. Todo eso es no verbal. Y hay una alta incidencia en esa comunicación, porque la mayor parte de las ocasiones la otra persona se forma una opinión de ti por lo que está viendo, no solamente por lo que está escuchando. Le damos mucho poder a la palabra y la palabra tiene poder, evidentemente, pero una palabra bien dicha, acompañada de una buena comunicación no verbal, es doblemente más poderosa. Y definitivamente la gente le está quitando el poder a la comunicación no verbal. Y, por ejemplo, personas que trabajan con discursos. Ah, no, mira, vamos a decir esto, vamos a decir lo otro, vamos a decir tal cosa. Pero se están olvidando de lo que su cuerpo dice. Y es por esa razón que tú lo ves en televisión, lo ves en un programa, lo ves en un discurso y tú dices, muy bonito lo que dijo, pero no me convenció. Porque su cuerpo estaba diciendo otra cosa. Entonces debemos prestarle muchísima atención a lo que nuestro cuerpo está diciendo porque es más poderoso inclusive que la misma palabra. Y eso desde el punto de vista de lo que es dar un discurso. Sí. Pero, ¿qué son cosas comunes ver en lo que es una dinámica social? Está muy relacionado. Por ejemplo, llegaste a una Sí. entrevista de trabajo. Exacto. Está muy relacionado porque, por ejemplo, los gestos que yo hago en un discurso para proyectar una que otra cosa, los hago en una entrevista de trabajo. Los puedo hacer cuando estoy conversando con un amigo. Te voy a poner un ejemplo de los errores más comunes. Yo estoy hablando contigo, por ejemplo, estamos en una entrevista de trabajo y de repente, cuando estoy hablando contigo, estoy mirando hacia abajo. Todo el tiempo. No, porque mira, esto de la comunicación no verbal es súper importante, pero viendo hacia abajo. La falta de contacto visual, ¿qué indica? Inseguridad. Inseguridad, por completo. Otro ejemplo, yo estoy hablando contigo y de repente comienzo, mira, esto que te voy a decir es súper importante porque la palabra tiene mucho peso. El tocarme mucho la cara, el arreglarme constantemente pudiera indicar también altos niveles de inseguridad y pasa mucho, sobre todo en las entrevistas de trabajo, entrevistas que tienen que ver con algo trascendental. Como estoy nervioso, por supuesto, lo voy a proyectar, pero lo que la gente no sabe es que tiene la capacidad de proyectar lo que quieran proyectar. Y suena un poquito raro. Y es sencillamente, yo quiero proyectar seguridad, yo tengo la capacidad de autogestionarme para proyectar esa seguridad. Y eso lo hacemos a través de la comunicación no verbal y ser consciente todos los días de cómo nuestro cuerpo está transmitiendo la información. Si no somos conscientes, no es posible cambiarlo. No es posible, porque el cuerpo va en un piloto automático. O sea, ahora mismo, por ejemplo, si yo de repente comienzo a ponerme nervioso, por así decirlo, si no soy consciente de lo que mi cuerpo dice, automáticamente me vas a ver abajo, moviendo mucho los pies, tocándome mucho el rostro, lavándome las manos, como se llama este gesto. ¿Por qué? Porque el cuerpo está hablando. Y si no soy autoconsciente, para mí va a ser imposible cambiar. Sí. O sea, hay que ser muy, muy cuidadoso con esa parte. Pero eso lleva un trabajo interno. Sí. Muy fuerte. Muy fuerte. Porque tú dirás, no, viejo, cuando tú tengas una entrevista de trabajo, mira la cara, Sí. mira los ojos, ten contacto visual. Sí, eso se oye muy bonito. Sí. Pero cuando yo tenga esa entrevista, a mí me va a dar terror mirar a esa persona a los ojos. Totalmente. Entonces, eso es un trabajo interno también que hay que hacer. Es un trabajo interno, pero el primer trabajo y el más grande es el reconocimiento. Sí, sí. Porque, por ejemplo, si yo no sé que estoy mostrando una que otra conducta, ¿cómo la voy a cambiar? El primer paso y el más complejo, por así decirlo, es yo verme en acción. Yo saber qué estoy comunicando a nivel no verbal para saber lo que voy a cambiar, lo que voy a trabajar. Por eso yo les recomiendo a las personas que a medida que puedan, traten de ser, número uno, autoconscientes. Estoy aquí hablando contigo y hago una pequeña evaluación de lo que mi cuerpo está comunicando. Ok, ¿estoy teniendo un buen contacto visual? Sí, check. ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Estoy encorvado hacia adelante? ¿Estoy tirado en la silla? Ok, check. Si estoy tirando en la silla, me pongo un poquito más recto. Pero es ser autoconsciente. Y sí, suena muy bonito.
De la noche a la mañana no lo voy a cambiar. Pero a medida que yo vaya siendo autoconsciente de lo que mi cuerpo está comunicando, identificando eso que estoy proyectando, inmediatamente va una mejora. ¿Por qué? Porque ya lo identifiqué y ya conscientemente lo voy a trabajar. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo comencé en esto de hablar en público, la gente me decía que yo tenía un gesto muy particular y era este, de agarrarme el cuello de la camisa y hacer esto. ¿Qué pasa? Cuando ya me hicieron ese comentario que ya yo tenía en mi mente lo que hacía constantemente, cada vez que lo hacía me daba cuenta. ¿Pero por qué? Porque ya era consciente del gesto. Por eso yo invito a las personas a que todos los días trabajen esa parte de la autoconciencia no verbal para saber qué están comunicando con su cuerpo y qué les puede ayudar. Un truco que puedo darles es preguntarles a las personas más cercanas, amigos, compañeros de trabajo, ¿qué pensaste de mí cuando me conociste? ¿Qué piensas de mí cuando hago presentaciones en el trabajo? ¿Qué percibes en mí cuando me comunico con mi jefe? Si es posible o si cabe. ¿Por qué? Porque ese pensamiento va a ser trascendental para tú identificar ciertas conductas. Porque, por ejemplo, te pueden decir, yo siento que con el jefe tú te pones muy nervioso. ¿Y por qué? Porque tú todo el tiempo estás moviendo las piernas abajo. O porque tú no lo miras a los ojos. Y ahí tú tienes una pista de, ok, cuando me comunico con el jefe, no lo estoy viendo a los ojos. Déjame yo intentarlo ahora. Y poco a poco trabajarlo. O algo muy común, hablo muy rápido. Hablo muy no rápido, me tomo sí. el tiempo Sí. de hablar de una manera pausada. Que eso también demuestra inseguridad. Sí, el sí. hecho de que tú quieras como que salir del paso Salir con del lo que paso, tú sí. tienes que decir. Sí, sí. Todo eso también se trabaja. La parte de hablar rápido, oye esto, la parte de hablar rápido es relativo, porque las investigaciones han demostrado, de diversas universidades, entre ellas la Universidad de Colgate, Harvard y Yale, han demostrado que una persona que habla tendente, no rápido, tendente a lo rápido, suele verse como más persuasiva. Ojo, no estoy diciendo que habla como una carretilla o volado, no. Estoy diciendo tendente a lo rápido. ¿Qué es lo que debemos trabajar si somos personas que hablamos de tendencia a lo rápido? La articulación. ¿Qué es la articulación? En lenguaje claro, trabajar con los músculos de la... Así como hacemos bíceps en el gimnasio, tríceps, trabajar con los músculos de la cara. Mira, por ejemplo, si yo hablo rápido y hablo entre dientes, no se me va a entender. Y la gente va a decir, wow, qué rápido habla. Pero si de repente yo abro la boca y hablo un poquito más rápido, la gente me va a entender y me va a escuchar. Porque estoy abriendo la boca. Entonces, así como trabajamos todos los días en el gimnasio, las piernas, los bíceps, los tríceps, vamos a trabajar con los músculos de la cara. Vamos a articular, porque cuando articulo, no importa la velocidad a la que esté hablando, cuando articulo, la gente me va a entender. Y no estoy diciendo ni incitando a que hablen rápido, no. Estoy hablando de una velocidad tendente a lo rápido y que por supuesto sea entendible. Sí, porque también pasa que si tú hablas muy despacio, la gente te pierde el interés. Exactamente. Te desespera. Eso es correcto. A mí me pasa escuchando algunos podcasts o canales de YouTube que yo lo pongo a 1.5x. Porque la persona que está hablando va tan lento que digo, no, espérate, este tipo va muy lento para mí. Sí. 1.5. Hay personas que me tiraba a 2x. Y después cuando se acaba, que lo vuelvo a la velocidad original, yo digo... Pero yo no hubiera podido tirarme esto en su velocidad normal. ¿Y qué fue? ¿Sabes lo que pasa? Es que cada proceso comunicacional tiene su objetivo. Porque, por ejemplo, cuando tú escuchas una meditación guiada, ¿cómo habla la persona? Despacio. Y ahora vas a hacer esto. Porque eso tranquiliza de una forma u otra al cerebro. Si tú quieres mantener a la gente pila, ¿cómo hablan los oradores motivacionales? Un poquito más rápido. Entonces, todo depende de tu objetivo comunicacional. Todo depende. Sí, eso es cierto. Ahora que tú me traes esa comparación de la meditación, lo entiendo. Sí, pero es complicado con el podcast que tú estabas escuchando, que se supone que tú tienes que mantener el interés de la gente. No, y no lo digo con uno. O sea, me ha pasado con mucho contenido en general. Claro. Y en ocasiones no es con el host, Sí. sino con el invitado. Ujú. Porque cuando tú tienes un podcast, tú no controlas cómo conversan todos los invitados que tú tienes. Eso es verdad, eso es verdad. Hay personas que yo invito aquí que no lo conozco y
entiendo su pace y cómo hablan cuando están ahí sentados. Sí, 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 sí. Contigo no hay margen de error porque aquí el experto en comunicación eres tú, pero hay invitados con lo que siento esa dificultad que tienen de comunicar ciertas ideas, ya sea porque no son suficientemente elocuentes o porque hablan de una manera muy pausada, tú sabes. Sí, como te digo, todo depende del objetivo. Y te voy a dar un tip a ti, a las personas que nos están viendo, con respecto a las entrevistas, con respecto a la conexión con la otra persona. Hay algo que se llama, y lo voy a decir técnico, pero luego explico un poquito cómo sería, rapport. El rapport es la conexión que tengo con el otro. Así de sencillo. Te voy a poner un ejemplo. Si tú vas al supermercado y ves a una pareja que están realmente conectados, a pesar de que estén hablando de cualquier cosa trivial, de comprar esto, comprar lo otro, van a reflejar el mismo lenguaje corporal y la misma entonación. Supongamos que están de pie en un pasillo del supermercado y tú lo vas a ver, mi amor, ¿qué vamos a comprar para esta noche? Ah, mira, vamos a comprar esto. Y están reflejándose mutuamente. Igualmente en un restaurante. Están conectados y tú vas a ver que si uno está hacia adelante, el otro va a estar también hacia adelante, porque hay una interconexión. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos con una persona que es totalmente distinta a nivel comunicacional, no se produce ese rapport o esa conexión inmediata. Mi recomendación para los vendedores o personas que tienen constante contacto a nivel personal es que identifiquen ese ritmo de habla de la otra persona, ese lenguaje corporal que están utilizando y de una manera sutil comiencen a adaptarse a esa persona. Lo que llaman el mirroring. El mirroring, exactamente. El reflejo, el espejeo. ¿Qué hago? Supongamos que yo estoy hablando contigo y yo soy una persona muy hyper, tengo mucha energía, hablo un poquito más alto que tú y tú hablas un poquito más tranquilo, utilizas menos gestos. ¿Qué voy a hacer? Poco a poco voy a ir reflejándote a ti. Sí, claro, cuéntame, ¿cómo te puedo ayudar? Cuando te reflejo, hay algo en ti que dice, oye, me agrada esta persona, se parece a mí, y hay una interconexión que la creaste tú por ser muy observador. Eso es una muy buena técnica que puedes utilizar. Sí. Todo el que necesite conectar en una conversación, en mi caso, pues con el podcast, pero en mi caso también pudiera ser algo tan simple como un cliente con el que yo me senté a venderle mi gimnasio. Totalmente, totalmente. En todo momento lo puedes utilizar. La idea es no copiar, porque conozco gente, por ejemplo, que la persona... Una pantomima. Exacto, exacto. Cruzó las piernas y de una vez cruzó las piernas. No, porque no es copiar al otro. Porque ahí sí es verdad que te vas a ver mal. Claro, ecualizar. Exacto, es como igualarte un poquito a esa persona para crear esa conexión. Porque si estamos muy distintos, yo soy muy, hey, cuéntame, ¿cómo estás? ¿En cómo te ayudo? Y tú, sí, mira, necesito que... Hay una disparidad muy grande. Claro. Y la conexión entonces no se va a producir. Pasa mucho con personas mayores. Una persona mayor que camine despacio, que hable más despacio, tú venirle con una energía. Exacto. Tú no vas a cerrar esa venta. Si era una venta que tú pensabas cerrar, tú no la vas a cerrar. Al menos que tú le bajes un 2 también y te ponga a su velocidad. A su nivel, a su velocidad. Exacto. Tú identificar cómo habla esta persona, cómo se comunica. Déjame yo parecerme un poquito más a ella, adaptarme a ella. Y ser como camaleón. El que no es camaleónico siendo comunicador, le va a ser muy difícil establecer buenas relaciones sociales. Y esta parte del rapport es trabajar lo camaleónico, porque me estoy adaptando a la otra persona. No estoy haciendo que la persona se adapte a mí. Ahora, hay una parte del rapport donde yo, ya después que hago esa conexión contigo, te llevo a mi terreno. Pero es una técnica un poquito más compleja. Vamos a quedarnos ahí sí, claro. en el rapport, en la conexión. Francisco, ¿qué edad tú tienes? Yo tengo 27 y cumplo 28 el 28 de septiembre. Ok, bueno, yo te llevo a ti unos años. Voy a cumplir 35. Yo te iba a hacer una pregunta pensando que tú y yo estábamos en una edad más cercana, pero por lo que yo veo, dentro de tu generación, tú eres lo que se llama un outlier. En el siguiente sentido. Yo he observado que esta generación que viene subiendo es una generación mucho más introvertida, con menos habilidades sociales, como la que estuvimos hablando. Y
mucho menos masculina Ujú. que generaciones anteriores. Y con masculina me refiero a esa, a ese deseo de proyectar dominancia, de vestirse de una manera más masculina, de tener intereses por cosas más masculinas, de Ujú. tener un carácter. Pasa hoy en día que a veces yo veo una pareja de espalda y tú no sabes quién es el hombre y quién es la mujer. Tienen casi el mismo cuerpo, se visten casi igual. Hasta que no se voltean, que tú ves seno o la cara, tú no logras definir quién es quién. De igual manera, so- so- probablemente me quieran sacrificar por hacer comentarios de este tipo, pero literalmente estoy viendo una generación como muy blandita, Sí. como de hombre muy blandito. Ujú. Y tú dirás, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con la comunicación? Yo creo que tiene todo que ver con la comunicación. Yo te pregunto si eso es algo que tú también observas, si es que yo soy un dinosaurio o muy chapado a la antigua. ¿Cuál es tu posición en ese sentido? Mira, mi posición en ese sentido es la siguiente. Yo respeto a todo el mundo. Lo que yo pienso es que como hay más diversidad y respeto a la diversidad, hay ciertas cosas que antes no salían que ahora sí. No está mal, no estoy diciendo que es algo que yo condeno, pero esa es mi opinión. Entiendo que antes el hombre macho, que tienes que ser así, que no puedes vestirte de esta forma, está era muy dominante esa posición en ese momento. Ahora, como todo se ha flexibilizado, han salido nuevas modas, nuevos gustos. Esa es mi opinión. Y entiendo, veo tu posición, pero no creo que esté relacionado únicamente a la generación, sino más bien a los permisos. A los, bueno, Sí, a los permisos que nos estamos dando o que nos están dando de esa libertad de ser nosotros y no ser juzgados, que ujú. antes no teníamos. ¿Sí me doy a entender con eso? Sí, yo entiendo lo que tú dices. Y sí, definitivamente hay ciertas cosas positivas en eso. O sea, Ujú. el hecho de que tengamos una manera un poquito más moderna Sí, de claro. ver las cosas y que las cosas no sean blanco y negro. Claro. Creo que hay un valor en la tonalidad de grises, en Ujú. ese sentido. Pero, no sé, yo a veces pienso No, que yo te entiendo. como que estamos ahora Sí. mismo en unos tiempos muy locos. Sí, sí. Y entonces lo que pasa es que si tú decides atacar esa posición, realmente te acribillan, Sí. te acaban. Algo tan sencillo. Yo recuerdo que mi papá siempre fue me exigía mucho que yo tuviera un handshake, que yo diera El la apretón de mano, mano, sí. un apretón de mano firme. Ujú. Eso era lo que mi papá siempre como que estaba muy pendiente de Sí, que sí. cuando yo conociera a cualquier persona, un amigo del que él me presentara, cualquier persona que yo lo mirara a los ojos y le diera Claro. un apretón de mano firme. Totalmente. Ujú. Y eso fue algo como que integral Ujú. en mi crianza. Ujú. Y esas son cosas que yo siento que se están perdiendo hoy en día. Ahí sí. O sea, eso te doy toda la razón en ese aspecto. Y no estamos hablando de algo arcaico, estamos hablando de proyección, ¿ok? Que tú estás dejando de proyectar con un apretón de mano débil, con una primera impresión que lo que denota es inseguridad. Totalmente. Totalmente. Mira, en este caso se conecta con lo que estábamos hablando hace un rato, a mi entender, ¿eh? Hasta este punto la tecnología nos ha arropado tanto que dependemos demasiado de lo digital y no le estamos dando calor a lo personal. Inclusive los padres. O sea, qué hace un padre ahora o una generación, en la generación que estamos ahora, que al hijo le dan una tablet, teléfono? Y no se están preocupando por esos valores que nos inculcaban a nosotros, porque en este caso me incluyo. No se le está dando el poder que tiene la parte presencial, el conectar con el otro humano, el establecer buenas relaciones interpersonales. Ahora todo es digital. Y entiendo que por ahí va la cosa.
porque como ya no se le está dando tanta importancia como se le daba antes, que tú sabes que esos señores de antes era, mire los ojos, un apretón de mano fuerte, venga para que hable con su tío. Ahora fácilmente el muchacho se queda en la habitación trancado jugando con la computadora, con videojuego o lo que sea, y no tienen ese contacto. Entonces, al no tener el contacto constante, obviamente que no van a desarrollarlo. Claro. Es mi Y opinión. a eso le sumamos otra cosa que son muy propios de esta generación, como el hecho de que ya hoy en día a un muchacho, un niño, no le enseñan cosas básicas de herramientas. Un niño que no te saben agarrar un destornillador, niños que no te saben agarrar una llave y apretar una tuerca. Y algunos dirán, ah, no, pero que eso no tiene que ver con sexo. Las hembras también pueden apretar tuerca. Sí, las hembras pueden apretar tuerca. Pero se supone que un varón, más que una hembra, debe saber apretar tuerca. Y en el día de mañana, cuando tú andes con tu pareja y se picha una goma, Tú sepas cambiarla. sabemos muy bien a quién es que le toca cambiar esa goma. Ninguna mujer quiere andar con un hombre que cuando se piche la goma, ella tenga que hacer el trabajo y que el tipo no tenga ni idea de cómo se afloja una tuerca, de cómo se pone un gato. Bueno. Entonces yo creo como que todos los hombres deberían tener cierta, como un checklist. Sí. De, ok, ¿cuáles son las habilidades que tiene que tener un hombre hoy en día? Otra cosa sencilla. Gracias a Dios vivimos en tiempos de paz, en donde tu integridad física no se ve amenazada diariamente por un animal que te ataque, ni por un soldado, una guerra. Pero yo creo que sigue siendo importante que un hombre sepa defenderse. Cosa básica de cómo tú desenvolverte en caso de violencia física. Porque en el día de mañana, tú no sabes el día que tú tengas que proteger a tu pareja, el día que tú tengas que proteger a tus hijos. Y esas son cosas como que cada vez se van perdiendo más por querer poner a los hombres y a las mujeres como que en esta línea neutral en donde nadie tiene que hacer nada muy bien. No, yo creo que cada quien debería tener un set de habilidades muy propio de su sexo. Y eso no quiere decir que la mujer no tiene que saber defenderse. La mujer que aprenda a defenderse. La mujer que quiera aprender herramientas, que aprenda herramientas. Pero hay cosas que son negociables en el sexo de cada uno y hay cosas que no lo son. Por lo menos en mi opinión. Sí. Y yo estoy parcialmente de acuerdo contigo en eso. Y digo parcialmente porque hay personas que no le ven la importancia, por ejemplo, a saber defenderse, a saber cambiar una goma. No se la ven, sencillamente porque dicen, oye, si voy a cambiar la goma, que alguien más lo haga. O si me tengo que defender, mejor yo prefiero entregar todo. Hay gente que no le ve la importancia y yo respeto mucho esa parte. Ahora, ¿en qué sí estoy de acuerdo contigo? En que todas las personas, hombres y mujeres, deben saber manejarse en este mundo. O sea, hay cosas que pasan en la casa, hay cosas que pasan de camino al trabajo, que todo el mundo debería saber manejar. Independientemente, a mi entender, sea hombre o mujer, deben contar con herramientas. Porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres, no van a depender únicamente del hombre para hacer ciertas cosas. Imagínate que esa mujer esté soltera hasta los 35, 37 años. ¿Qué va a hacer en ese tiempo? O sea, va a depender de que el hombre le cambie la goma, por ejemplo. No, o sea, a mi entender, ambos sexos deben aprender a manejarse en diversas situaciones, ¿sabes? Sí, sin embargo, es mucho más fácil que una mujer con el carro quedado por goma se pare un hombre a auxiliarla, a que un hombre parado se pare un hombre a auxiliarla. Exacto. Sí. Tienes razón en ese sentido. Tienes razón. Pero respeto mucho, de verdad, a la gente que dice, mira, yo no le doy importancia a eso, no lo voy a aprender o no lo quiero aprender. Lo respeto. Ahora, estoy de acuerdo contigo en que tenemos que tener ese checklist para nosotros poder salir de situaciones adversas. Ahí sí, concuerdo bastante contigo. Y por último, completando mi rant de esta generación, otra cosa que creo que ha hecho mucho daño son los trofeos de participación. ¿En qué sentido? Cuéntame. Bueno, en el sentido de que en mi época, en mi niñez, a ti te daban un trofeo cuando tú eras bueno en algo. Sí. Usted ganó el torneo, usted se lleva su trofeo. Usted fue el jugador que más batió, usted se lleva más bateo. Entonces,
una generación de padres queriendo hacer sentir mejor a sus hijos empezó a demandar, no, yo quiero, mi hijo llegó a la casa llorando porque le dieron un trofeo al amiguito que ganó y a él no. Entonces yo quiero que a mi hijo también le den un trofeo. Y eso se convirtió ya en algo común de que, bueno, le dimos un trofeo al niño que ganó y le dimos este otro trofeo a este niño porque es muy entusiasta. Pero tú no le estás haciendo un bien a ese niño, porque ese niño crece dando todo por sentado y entendiendo que el mundo le debe algo y el mundo no te debe nada. Exacto. Entonces, tú no desarrollas ningún drive, ninguna ambición por ser mejor. Entonces, yo creo que eso ha hecho mucho daño. Es importante, tenemos esa lección de nuestro pasado, de que a un compañerito ganó y yo no, y yo llegué a mi casa llorando. Y tú sabes que yo lo superé. Yo lo superé y probablemente empecé a esforzarme más en mi deporte. Empecé a ser más disciplinado porque yo quería mi trofeo. Así es. En lugar de darlo por sentado, no, viene mi trofeo como sea. Así es. Y conformarme. Claro. Entonces crece una generación de personas conformistas. De bueno, ya lo hice así, obtuve esto, bueno, pues ya me siento contento. Sin embargo, como tú mencionas, cuando yo no obtengo el trofeo, porque ya sea no me esforcé lo suficiente o simplemente no lo tuve, me voy a esforzar más para llegar a esa meta. Claro. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Tú sabías que a Michael Jordan lo dejaron fuera del equipo de basquetbol en su infancia, en una ocasión? ¿Tú crees que si Jordan lo hubieran dejado en el equipo simplemente por ser políticamente correcto, Jordan fuera Jordan? No fuera Jordan. No, porque no se hubiese esforzado igual. Claro. Él simplemente esa frustración de que se haya quedado fuera del equipo fue lo que convirtió a Jordan en Jordan. Claro, lo convirtió en motivación. Claro. O sea, lo convirtió en motivación y en combustible. Claro. Entonces, en esa igualdad forzada, tú lo que estás creando una generación de personas débiles, blanditas, que creen que el mundo le debe algo. Y hay que reconocer la realidad. No estamos en un mundo de arcoíris, vivimos en un mundo bastante difícil, lleno de competitivo. Y yo creo que todo el que tenga esa ambición, ese deseo de ser bueno en algo, tiene que ser competitivo. Esforzarse. Y obviamente ya hay quienes dirán, bueno, eso se puede convertir en algo no saludable. Bueno, depende para qué es importante para ti. A mí me encanta la competencia. Yo, no hay una cosa que a mí me motive más que la competencia. Entonces, yo lo veo como algo sano para mí, porque eso a mí no me ha convertido en una persona egoísta, no me ha convertido en una persona con malas intenciones, sino que yo lo he canalizado de una manera que entiendo que ha sido positiva para mí. Y esa llama no se puede apagar. O sea, querer apagar esa llama y hacer pensar a un niño en pleno crecimiento que todito estamos bajo las mismas condiciones y que todos vamos a tener la misma oportunidad. Eso no es cierto. Eso no es cierto. O sea, desde muy pequeño hay que inculcarle a los niños que, como tú dices, el mundo está lleno de retos. El mundo es para los hábiles. Y eso hay que inculcarlo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, los extremos siempre son malos. En el sentido de, yo conozco niños que sus padres eran tan competitivos o tan perfeccionistas que hoy en día están sufriendo el hecho de ser así. Por ejemplo, el otro día me llega una persona que tenía mucho miedo a lanzarse, mucho miedo simplemente a dar el paso. En este caso era hablando en público, pero lo voy a trasladar a la vida en general. Tenía mucho miedo a lanzarse. E identificamos que su padre era un perfeccionista de esos rajatabla, que tienes que sacar 100, que tienes que ser siempre el primero, que no puedes ser el segundo. Y cuando llegaba primero no me felicitaba, que eso es lo que tienes que hacer. Entonces el niño creció, o la persona creció con un trauma y todo lo que hacía tenía que ser perfecto o mejor simplemente no lo hacía, no se lanzaba. Y eso lo tuvo a él por muchos años. Por eso digo que tampoco los extremos. No, ningún extremo es bueno, claro. Exacto. Son buenos. Eso es muy cierto. Sí, hay que tener mucho cuidado con esa parte de no sobreexigir, porque podemos criar una persona extremadamente perfeccionista que sufra demasiado antes de hacer algo.
Porque si no lo voy a hacer perfecto, mejor no lo hago. Si no voy a quedar primero, mejor no compito. Y yo creo que es muy sano para toda persona definir cuáles son las cosas que a ti te importan y exigirte en las áreas que a ti te importan. Es decir, no hay nada de malo en ser muy bueno en algo y en otras áreas ser ok. Claro. Sé feliz con eso porque nadie es muy bueno en todo. Sí, El que claro. mucho abarca poco aprieta. Sí, totalmente. Entonces, óyeme, yo me voy a enfocar este próximo año en desarrollar mis habilidades sociales y mejorar mi lenguaje corporal. No hay nada de malo en que durante ese año tú leas menos sobre otros temas que a ti te interesen Exacto. y no avances en ese sentido porque tú estás trabajando otra área. No hay nada de malo en eso. Exactamente. Y luego tú vas encontrando tu propio balance, pero tú vas definiendo prioridades, como en cualquier cosa. Tú defines prioridades y tú atacas en base a las prioridades, porque el tiempo es limitado, los recursos son limitados y tú tienes esta expectativa de que tú vas a ser un verdugo en todo lo que tú haces. Eso no es real. No es real. Y el que lo esté haciendo, pues, eso es una bomba de tiempo de burnout, porque eso también ocurre. Estos individuos que quieren ser excelentes en todo y que al mismo tiempo tienen todos los frentes abiertos, son los individuos que de repente tú dices, ¿qué pasó con fulano? No, el tipo tuvo una crisis nerviosa, Claro. se retiró, ese tipo hasta borró Instagram. Él estaba desarrollando contenido, tenía un canal de YouTube, tenía una marca personal y ese tipo cerró todo. Y ahí vienen las decepciones. El yo querer abarcar demasiado, el querer ser excelente en todo. Y es como tú dices, hay una clave y es identificar cuál es el punto que quiero trabajar en mí ahora. Ok, yo no soy bueno con las finanzas. Voy a trabajar las finanzas personales el tiempo que me tome. Porque hay algo, tú dijiste que el tiempo es limitado. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero sí pienso que cada quien también tiene su tiempo. Tiempo de aprender, tiempo de ejecutar. Cada quien tiene su tiempo y lo maneja bajo sus propios términos. Por ejemplo, hay personas que inician la universidad a los 18 años y terminan a los 21. Hay gente que comienza la universidad a los 30. Sí. Y cada quien tiene su tiempo. Entonces, dedícate a una sola cosa, pero hazlo bien. Dedícate a trabajarlo constantemente y eso te va a ayudar, número 1, a conquistar esa habilidad y número 2, a no sufrir ese burnout que tú hablas, sino enfocarte en eso que quieres mejorar. Claro. O sea que está genial. Y también ir, digamos que definiendo cuáles de las cosas en las que tú eres débil son cosas que se pueden quedar débil porque no te suman ni te restan. Exacto. Y cuáles son determinantes. Por ejemplo, comunicación, todo el mundo se comunica. Exacto. Todo el mundo debe dar la importancia a la comunicación. Ahora, yo necesito saber codificar programas. No. Entonces, si eso fuera parte de mi profesión, pues sí, definitivamente tengo que hacerlo, pero como yo no necesito codificar programas, pues algo que yo decido de manera voluntaria mantenerme ignorante al respecto. Entonces, es tomar como decisiones educadas en ese tipo. Totalmente. Tú sabes algo que me pasó justamente cuando estaba emprendiendo. Yo me llevé mucho de los famosos gurús del emprendimiento. Y que hablan de, no, tienes que saber de esto, tienes que saber del otro, tienes que saber de tal, tienes que saber de tal. Y llegó un momento en que yo quise ser bueno en todas las áreas. Y dije, el emprendimiento no es para mí. Mejor me voy a emplear. Y es justamente por eso mismo. Quise ser bueno en todo, en absolutamente todo, y no identifiqué, qué es realmente lo que yo debo trabajar como emprendedor en este momento para subir. Decidí dedicarme a todas las áreas y ahí llegó un tiempo que yo dije, oye, ya yo no puedo con esto. Claro. Porque realmente quise ser bueno en todo y no es posible. Y sabes gerenciarte tú mismo. Exacto. Porque tú tienes que visualizarte como si tú fueras una empresa. Sí, exacto. Y tú vas a ir optimizando en base a tus talentos, en base a lo que tú mejor haces. Entonces, tú, por ejemplo, tú tienes cursos. Sí. Tu valor está en impartir el curso. Tu valor no está en salir a vender taquilla,
ni en poner la silla en su sitio, ni sé quién esté grabando el video, ni que llegue a su casa a editar el video y subirlo a Instagram. No, tu valor está en hacer el curso. Exacto. Entonces, a veces uno cuando emprende quiere ser ese todólogo, que yo mismo vendo la taquilla, yo mismo voy a organizar todo ese día, toda la logística ese día. Yo voy a poner un par de cámaras en un trípode y me voy a llevar material erudito. O sea, tú te estás poniendo en una posición en donde tú vas a ser mediocre en todo. Lo que podía ser muy bueno, porque tú eres muy bueno dando el curso, se convirtió en un material totalmente mediocre. Exacto. Porque tú estabas enfocado en demasiadas cosas a la vez y queriendo hacer cosas que tú no eres bueno haciendo. Entonces, mucha gente se pierde en eso también. Hay que saber y determinar qué puedo delegar. Y mucha gente dice, no, es que para emprender yo necesito dinero para poder así delegar y dedicarme a eso que me gusta. Sí, al principio te va a tocar ciertamente realizar más tareas de lo que tú tienes pensado, más tareas más allá de tu talento. Sin embargo, no hay que tener dinero para tú delegarle a otra persona algo. Te voy a poner un ejemplo. Mi empresa se llama Bossit. Nosotros nos dedicamos a los cursos, formación en la parte de oratoria, comunicación efectiva, lenguaje corporal, etc. Bossit abrió en el año 2017. El primer curso que yo hice, yo lo realicé por un programa de televisión que yo tenía. A través del programa yo convoqué jóvenes, adolescentes que fueran al show en vivo, yo los enseñaba y a partir de ahí decidí hacer un curso completo con ellos. Fueron 50 personas, maravilloso. Ese primer curso yo manejé mis finanzas, yo manejé, por supuesto, la parte de mercadeo, que fue el llevar a los muchachos al set de televisión. Yo manejé el hecho de buscar local, todo lo manejé yo. Sin embargo, a medida que la empresa se fue capitalizando, yo fui capitalizando por igual las relaciones que yo tenía. Por ejemplo, en ese momento dije a un amigo mío que se llama Henry, ayúdame con la parte de protocolo, por favor. Busqué a otro amigo para que me ayudara con la parte de las finanzas. Y así fuimos creciendo. Llegó un momento en que ya los amigos no daban abasto, las personas cercanas, mis relaciones no daban abasto y decidí contratar más personas externas. Pero yo no inicié un emprendimiento con muchos millones de pesos en el banco. Claro, es ser inteligente al respecto. Claro, capitalizar todo lo que tienes, amistades, capitalizar cualquier circunstancia, coyuntura. Sí, porque a veces la gente cree que a la hora de tú buscar cualquier ayuda, delegar, se trata de tú tener recursos económicos para pagarlo ahí mismo. Y al final, la gente lo que quiere es sentirse motivada, tener cierto incentivo. Entonces, ese amigo tuyo, el primero que integraste, Henry, a lo mejor tú no tenías manera de garantizar de nada de momento, pero tú le dices, Henry, mira, ayúdame con el protocolo y yo de lo que genere te voy a dar un 15%. Claro. Pues entonces ya ahí tú tienes a un recurso, un asset, que va a querer que a ti te vaya bien incluso. Esa relación pudiera funcionar hasta mejor que tú darle un monto fijo. Porque adivina que cuando tú empiezas a vender, Henry le va a vender a 50 amigos de el curso, porque él sabe que tiene un beneficio directo de eso. Entonces, hay que ser creativo y explorar opciones menos tradicionales a la hora de tú armar equipo de trabajo. Mira, cuando yo empecé Body Ignition, nosotros empezamos online. Nosotros fuimos el primer... Cuando aquí no existía, cuando en toda parte era poco popular el online coaching, nosotros fuimos los primeros en hacer eso en República Dominicana. Nosotros empezamos online y Body Ignition, antes de convertirse en un gimnasio con 4 paredes y un techo, por 3 años fue online coaching. 3 años. Sí. Y nosotros cuando empezamos, ¿qué es lo primero que tú necesitas para un negocio online? Una página web. No existía Instagram en el 2010, solamente existían Facebook y Twitter. Necesitábamos una página, queríamos una página bien hecha. Hablamos con una amiga de nosotros que quería ponerse en forma. Y nosotros trabajamos por intercambio. Le dijimos, mira, ayúdanos con la página web. Y a cambio de eso te vamos a dar coaching por X cantidad de meses. Nosotros teníamos una página que en el momento se hubiera valorado en $1,000, $1,500. Hacer una página de ese tipo. Que a modo de intercambio, pues nosotros no tuvimos que desembolsar nada. Pero adivina qué. Body Ignition empezó con una página que tú entrabas y tú decías, no, pero esto es una vaina súper profesional. Mira esta página web.
Ya esa es tu carta de presentación. Ujú. Y por mucho tiempo éramos solo mi socio y yo, pero siempre bajo ese, digamos, bajo ese framework de siempre buscar alianzas. Bueno, fulano es muy bueno manejando redes sociales, haciendo fotos, haciendo Exacto. videos. Pues mira, vamos a hablar con él. Ah, mira, él también se quiere poner en forma. Pues mira, dile que vamos a hacer un intercambio y que nos ayude generando fotos y videos por 3 meses, 6 meses. Y nosotros los primeros 6 meses o el primer año del negocio, todo lo que hicimos fue en base a simplemente intercambio, apoyando en personas que necesitaban lo que nosotros hacíamos bien y nosotros necesitábamos lo que ellos hacían bien. Y fue un negocio que sin ningún capital creció, arrancó y creció. Aprovechaste la coyuntura. Claro. Y si eso lo hicimos en el 2010, créeme que en el 2022 es más fácil todavía. Totalmente, totalmente. Ese buscar profesionales, eso está genial. Buscar profesionales que quieran lo que tú estás ofreciendo y tú los necesites a ellos por igual y hacer colaboraciones. ¿Cuánto se va ahí monetariamente? Cero. Se va tu energía. Claro. Obviamente porque tú estás brindando un servicio, un Y ellos producto. me van a pagar con su energía también. O sea que los dos estamos con la misma moneda. Da igual, igual. Entonces, eso que hiciste es maravilloso y yo le invito a las personas que tienen todavía ese miedo a emprender, a construir, que no necesitas tener un capital económico muy alto para hacerlo. Comienza a ver en tu entorno qué es lo que necesitas y qué le puedes ofrecer al mundo. Pero quién sabe, a lo mejor tienes un emprendimiento atascado que no quieres lanzar por falta, entre comillas, de capital que pueda ayudar a miles de personas. Así que, para adelante, que todo aparece. Mira, Francisco, definitivamente este es un tema que yo creo que hay que hablar mucho Ujú. en plataformas públicas como Sí. esta, porque creo que es un mensaje que le tiene que llegar a mucha gente, porque yo reconozco la, la ignorancia, por llamarle de alguna manera, de la importancia de tú saber tener un buen lenguaje no verbal, de tú estar, digamos que alineado, la manera en que tú te vistes, la manera en que tú conduces tu cuerpo, la manera en que tú expresas tu idea, que comuniquen lo que tú quieres. Ujú. Y hay muchas personas que no son conscientes de eso, no lo saben hacer correctamente y no están viendo los resultados que quisieran en muchas áreas de su vida. Y yo creo que lo que tú estás haciendo agrega mucho valor en ese sentido. Y es probable que de 10 personas que vayan a un curso tuyo o que consuman tu contenido, 8 de ellas lo hagan porque ven una relación directa con su profesión y no con lo que eso tiene de impacto positivo en lo que es su vida personal. Entonces, creo que ahí hay mucho que hacer de que la gente conecte la importancia de eso con su vida personal, con sus relaciones personales, con sus relaciones de pareja, con la capacidad de ganar amigos, de desarrollar buenas relaciones profesionales, de desarrollar buenas relaciones interpersonales, de saber llegar a un sitio y recibir de las personas lo que ellos quieren, lo que ellos están buscando recibir, del momento en que empezaron en su casa a cambiarse. Mira, en ese sentido, yo te voy a contar dos historias de dos personas completamente distintas que por no verle la importancia perdieron grandes cosas. Una persona muy cercana, un gran amigo mío, hace poco tiempo perdió a su esposa. Y no la perdió que murió ni nada, sino que se separaron. Y cuando yo le pregunto la razón por la cual se separaron, él simplemente me dijo incompatibilidad de caracteres. Y yo le pregunté, desarrollame un poco más. Y él me decía, nada, que cuando yo le hablaba a ella, ella estaba pendiente de otra cosa. Y cuando ella me hablaba a mí, yo decidía también no escucharla. Y eso se convirtió en una bola de nieve. Y de repente llegó un momento en que nos acostábamos, oye esto, nos acostábamos
y ni siquiera las buenas noches nos decíamos. Nos levantábamos y cada quien iba a su trabajo, tomaba las llaves y se iba. Y ya la relación no funciona. ¿Qué hubo ahí? No, claro, una falta de comunicación. Problema en la comunicación. A lo mejor, si esa esposa hubiese tenido la capacidad de escucha activa, deja todo lo que está haciendo, dime, te presta atención, ¿qué me quieres decir? Y a lo mejor ese amigo mío, en vez de ignorar, decide prestar atención, todo hubiese sido completamente distinto. Esa es la importancia que tiene la pareja. Otro caso, una persona que ya asistió a uno de nuestros cursos. Él nos dijo que unos meses atrás de ese curso, él estuvo a punto de suicidarse. Oye, qué fuerte. Wow. Él estuvo a punto de suicidarse. Y le preguntamos la razón, ¿por qué? Y él nos dijo, desde muy pequeño yo tenía un problema de movilidad física. O sea, él tiene un brazo que no lo podía mover y la pierna vagamente la mueve. O sea, él camina prácticamente arrastrado. Y debido a mi problema de movilidad física, decidí encerrarme y no desarrollar mis habilidades de comunicación. Cada vez que tenía que hacer algo, inclusive algo tan básico como ir a la farmacia, ir al supermercado, me daba un terror increíble. ¿Y qué decidí? Decidí quedarme en la casa. Entonces, al decidir quedarme en la casa, obviamente no tenía personas cercanas, no tenía amigos con quien desahogarse. Y llegó un momento en que él sentía tanta impotencia del querer hablar con la gente, de querer desarrollar amistades, de querer tener a alguien en el cual decirle lo que estaba sintiendo. Fue tal la impotencia que él pensó en suicidarse. Y oye, qué bonito esto. Dice que 2 días después de ese pensamiento, le llega el curso de nosotros a través de una publicidad de Instagram. Y él dijo, voy a hacer el último intento. Voy a lanzarme. Se inscribió en el curso. Recuerdo que su hermano lo llevó el primer día. Y el día número 4, él se me acerca casi llorando. Se me acerca casi llorando y me dice, oye, gracias a este curso, yo desistí del intento de suicidio o del pensamiento. Gracias a este curso pude conocer personas maravillosas y pude saber que la gente no me va a juzgar por mi condición, sino que la gente quiere saber más de mí, quiere conocerme más. A partir de ese momento, él comenzó a desarrollar sus habilidades. El otro día me lo encontré y le pregunté cómo iba todo. Y hasta nuevo trabajo tiene. Wow. Hasta nuevo trabajo tiene. Entonces, ahí te resumo la importancia que tiene comunicarse efectivamente, no solamente en lo laboral, sino también en lo personal. Y te cuento esa historia porque me emociona muchísimo. Y cada vez que puedo la cuento también. Yo siempre pregunto a invitados como tú que tienen mucho conocimiento en un área, ¿qué libros o qué cosas tú has consumido? Yo sé que tú a esta altura de juego debes haber consumido un repertorio de Sí. cosas, pero ¿qué es lo último que tú has consumido a nivel de libro o YouTube, podcast, lo que sea, que haya marcado algo positivo en ti, como una diferencia? Uno de los libros que me marcó fue Mindset, de Carol Dweck. Este libro habla de 2 tipos de mentalidades, mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Y ahí yo me di cuenta que yo tenía, a pesar de haber emprendido y todo, tenía una mentalidad fija. ¿Qué es la mentalidad fija? La persona que, como hablamos al principio, se dice, no, es que yo soy así. Yo no voy a cambiar porque yo soy así. Y es una mentalidad fija porque está ahí. O sea, tú simplemente estás pensando todo el tiempo que no puedes cambiar, que eres así, que definitivamente no hay oportunidad de mejora porque tu condición es tal. Y la mentalidad de crecimiento es aquella donde, a pesar de las condiciones que te rodean, tú dices, no, esto es momentáneo. Esto va a pasar. Yo no soy así. Yo estoy en proceso de trabajarme. Cuando yo aprendí esas 2 mentalidades, automáticamente mi vida cambió. ¿Por qué? Porque ya no existe no, yo soy así, yo soy introvertido. Ahora es, yo voy a desarrollar tal y cual cualidad. Te voy a poner un ejemplo en mi vida personal. En ese momento, yo tenía la concepción de, yo soy malo manejando las finanzas porque mi relación con el dinero y mi padre no fue la mejor. ¿Ok? Esa era Francisco Montalvo, mi concepción. Y ya yo soy así. Yo necesito buscar un asesor financiero que me trabaje todo. Y de hecho lo hice. Después que leí ese libro, comencé a desarrollar mis habilidades financieras, a leer más y a no decirme todos los días constantemente que era malo en finanzas. Y ese desarrollo, esa búsqueda de mejorar mis finanzas me llevó efectivamente a hacerlo.
Y ahí fue que yo comprobé que la mentalidad fija y la de crecimiento realmente existen. Y si estamos en una mentalidad fija, no vamos para ningún lado, porque ahí se quedó fijo. No le veo el camino a la mejora, es fijo. Y de verdad que ese libro me cambió la vida. Se llama Mindset de Carol Dweck. Buenísimo. No lo he leído, lo voy a poner en mi lista. Sin desperdicio. Y eso que tú dices es muy cierto. Yo oigo a tantas personas decir cosas como esa, como, no, yo soy así, Sí. o yo no soy bueno en esto, o tú me conociste así. Es verdad, yo te conocí así, pero eso no quiere decir que tú no tengas la capacidad de evolucionar en ciertas cosas. Lo que pasa es que si para ti no es importante evolucionar en eso, pues tú no lo vas a hacer. Claro. Pero es un asunto de mentalidad y de qué cosas tú te dispones a hacer. Oye, vuelvo y lo repito. El que desarrolla su mentalidad realmente está a un pequeño paso de conquistar lo que quiere. Porque fíjate una cosa. ¿Qué es esto? Un vaso. ¿Verdad? Antes de ese vaso existir físicamente, ¿dónde existió? ¿Dónde existió o no existía? Materia prima. Existía, pero en la mente del creador. Ah, bueno. O sea, todo lo que está aquí, micrófono, reloj, teléfono, antes de existir físicamente, existía en la mente de su creador. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo veo posible el realizar algo, definitivamente se va a materializar. Definitivamente. Pero tengo que verlo aquí. Si constantemente aquí estoy viendo situaciones catastróficas, eso es lo que voy a recibir. Pero si veo la posibilidad de hacer algo, voy a buscar la forma de lograrlo. Y ahí está la importancia de hacerlo. Buenísimo eso. Muy buena reflexión. Por último, Francisco, y ya saliéndome un poquito del tema, y puede ser que vaya muy de la mano con tu mentalidad fija o mentalidad de crecimiento. Tú has hecho algo muy interesante y es que tú has logrado salir del país y llevar lo que tú estás haciendo a otros países, no tan solo por medios digitales, sino a nivel físico. Sí, por supuesto. Te veo dando talleres en diferentes países. ¿Cómo tú llegaste ahí? ¿Cómo tú sales de una isla como esta a hacer eso? Haciendo muchas cosas gratis, número uno. Muchas conferencias gratis para darme a conocer. Claro. O sea, a medida que la iba haciendo, conocí a una persona que conocía a otra, que conocía a otra y me recomendaba. Fundamental para darme a conocer, utilicé esa parte. Pero sobre todo, decidí resolver problemas. ¿Qué es eso? Yo identifiqué mi área de oportunidad, en la oratoria, en comunicación. ¿Qué problemas específicamente tiene la gente? ¿Qué problemas son los más comunes? Y decidí resolverlos, por supuesto, a través de la virtualidad, la forma más sencilla de llegar a personas que no están en el país físicamente. Decidí resolver problemas comunes en la parte de comunicación sin pensar en el resultado, porque eso es otra cosa. Yo decido resolver problemas y a los 3 meses me canso, o por así decirlo, o me harto, como decimos aquí en República Dominicana, y dejo de crear contenido. Aparto todo a un lado. No, yo decidí resolver esos problemas sin tener en mi mente el hecho del resultado, el hecho de ganar dinero inmediatamente, no. Yo voy a resolverle problemas a la gente y de una manera u otra la gente va a llegar a mí, porque saben que yo no estoy detrás únicamente del dinero. Obviamente digo únicamente porque todos necesitamos el dinero para vivir. Y decir que no te interesa sería algo bastante falso. Totalmente. No, claro. Verlo desde esa mentalidad. Totalmente. El dinero es súper importante, pero en ese momento estaba enfocado en resolver problemas. ¿Por qué? Porque yo sabía que si resolvía algún problema, iba a llegar a más personas. Me enfoqué en el otro, no tanto en mí, no tanto en que la gente diga, wow, qué bueno eres, Francisco. No, decidí decir, ok, ¿qué problema tiene esa persona? Lo voy a solucionar. A través de las redes sociales comencé a hacerlo y a partir de ahí comenzaron a llegar personas. Francisco, me interesa que des una charla para mi empresa, voy a la empresa. Francisco, me interesa que me des un curso, una asesoría personalizada, ahí voy. Y después de todo eso, llegaron los eventos internacionales, México, Colombia, Estados Unidos, y gracias a Dios estamos en esas. Y ya hoy en día sí tú monetizas, ya no anda... Oh, pero no, eso fue al principio, ahora sí, ahora ese es mi negocio full time. O sea, yo me dedico únicamente a la formación de comunicación.
Únicamente. No, o sea, sí, estoy claro que por los talleres tú cobras. Me refiero a ser speaker en eventos. Algo que Claro, también no, tú... claro. No. Ahora yo estoy monetizándolo. O sea, yo duré un tiempo, obviamente, haciéndolo gratis, Claro, que una dándote a conocer. dándome a conocer. Una charla aquí, Claro. una charla allá. De hecho, viajé fuera del país gratis a dar Y tú mismo te costeaba tu todo. pasaje, Yo le tu hotel invertía y todo. todo. O sea, yo invertí todo lo que tenía en la parte de educación, sobre todo. Invertí muchísimo en mi educación, pero también invertí muchísimo en mi marketing personal. Invertía en boletos de avión, invertía en muchas cosas para poder darme a conocer y hoy vivir de lo que me gusta a mis 27 años de edad. Tú sabes que eso yo creo que es clave para tú desarrollarte a un nivel como el que tú lo estás haciendo, porque tú todavía eres joven, tú tienes 27 años, mira lo que tú has logrado con 27. Cuando tú tengas 37, tú vas a ya a un nivel exponencialmente alto. Dios te oiga. Lo vemos venir. Y muchos jóvenes eh, son muy... Dame como yo le pongo un término a esto sin que se malinterprete. Uh-huh. Muchos jóvenes son transaccionales y quieren sacarle un retorno inmediato a todo lo que hacen. Y de repente ganan un sueldo o tienen X cantidad de ingresos por un emprendimiento que hacen y no invierten lo suficiente en ellos mismos. Y cuando tú eres joven, toda tu inversión debe ir a tu marca, a todo lo que a ti te haga mejor. Totalmente. A todo lo que te haga mejor. Y muchas veces no hace sentido desde el punto de vista financiero. Uh-huh. Y tú tienes que pensar más para allá. Eso. En mi caso, cuando yo empecé a entrenar, a educarme en el área de entrenamiento, el primer curso que yo hice costaba $2,500. En una época en la que yo ganaba algunos 15,000 pesos. Uy. ¿Verdad? ¿Tú sabes qué hizo Jamie? Jamie cogió un préstamo. Claro. Y cogió su primer curso. Uh-huh. Y quienes estaban alrededor de mí dijeron, no, pero tú estás loco. ¿Cómo tú vas a dar $2,500 para un curso? Mejor espera que tú puedas pagarlo. No. Esos $2,500 me van a poner en una posición en donde yo voy a poder generar mucho más dinero. Y yo siempre he operado desde esa mentalidad. Yo siempre he sido muy atrevido en las decisiones que tomo. Pero siempre invirtiendo en mí. En cosas que a mí me conviertan en mi mejor activo. En todos los sentidos. Como entrenador, ok, yo me voy a educar constantemente para ser el entrenador que esté más capacitado. Pero eso yo lo voy a combinar con otra cosa. Si yo tengo que contratar a un mentor que me ayude a mejorar como yo me manejo a nivel de tiempo, de productividad, lo voy a pagar con gusto. Claro. Si yo voy a contratar a un mentor que me ayude en mi negocio a organizar mis equipos de trabajo, a delegar mejor, a mercadear mejor mi negocio, pues con gusto lo hago. Y en muchas de esas inversiones, en el momento no han hecho sentido desde el punto de vista económico. Y aún así yo le he hecho. Y hoy yo estoy viendo el fruto de eso. Estoy empezando a ver el fruto de eso. Y es porque yo estaba viendo más allá. Entonces la gente ve chiquito. La gente se queda viendo el momento y dice, no, yo no puedo pagar esto ahora, hermano, pero no es un asunto de ahora. Es qué te va a dejar eso en el tiempo. Y no hay nada más valioso que tú. Y tu conocimiento nadie te lo puede quitar. Totalmente. Totalmente. Yo me siento con la seguridad hoy en día de que si cualquiera de mis... Yo tengo un negocio que vengo desarrollando por 12 años. Si mañana Dios no lo quiera, mi negocio falla. Yo, Hamid, tengo la capacidad, las herramientas. la herramienta de volver a desarrollar o el mismo negocio, o un negocio parecido, o un negocio totalmente distinto, porque yo tengo habilidades. Uh-huh, uh-huh. Y me he tomado el tiempo no tan solo de desarrollar las habilidades, sino de ganar cierta relevancia mediática en lo que yo hago. Entonces tengo las dos cosas. Claro. Tengo una voz, ¿verdad? Pero también tengo el vaqueo de esa voz. La autoridad también en el tema. Entonces yo creo que es algo que mucha gente ignora o que muchos jóvenes prefieren comprarse un carro, prefieren
comprarse unos zapatos, lo que sea, y no invierten suficiente en ellos mismos. Totalmente. Tú sabes que eso me recuerda a mi mujer. Ella fue una vez al doctor y vio todos los pergaminos que tiene el doctor. Y ella dice que le dio confianza de inmediata. Y se atrevió a preguntarle, doctor, ¿y cuánto tiempo usted dedicó a estudiar? Y él le dijo lo siguiente, que se me ha quedado grabado. El que invierte en su cabeza, en algún momento su cabeza llenará sus bolsillos. Definitivamente. La persona que tenga el tiempo ahora, joven, que quiera emprender, ni siquiera que tenga o que quiera emprender o que tenga la idea de hacerlo, no. La persona joven que tenga el tiempo en este momento, lo mejor que pueden hacer es invertir en conocimiento, que es el activo que nunca se va y nadie te puede arrebatar. Yo puedo tener un Rolex y un teléfono de última generación y el mejor carro. Eso mañana se puede ir. Me pueden robar el carro, me pueden robar el reloj, pero nadie me roba lo que tengo aquí en la cabeza. Ojo, no me refiero a una titulación universitaria, a estudios formales. Me refiero más bien a tú prepararte bien en tu área como tú lo hiciste, que el primer curso te costó $2,500. Pero, ¿cuántas veces tú has generado esos $2,500 ahora en tu negocio? Uf, hace rato. Eso se pagó hace mucho. Hace mucho. ¿Pero por qué? Porque tú invertiste en conocimiento. Trata todos los días de crecer. Que para crecer hay que tener mucho dinero. Compra libros. Un libro te sale en ¿cuánto? 800 pesos, 1,000 pesos. Hoy más que nunca es fácil educarse. Conocimiento gratis en YouTube. Hoy nosotros tenemos conocimiento gratis y no tan solo tenemos conocimiento gratis, sino que tenemos el privilegio de educarnos de primera, aprender de los mejores, literalmente, gracias a la tecnología. Totalmente. Porque yo haciendo lo que hago, si lo hubiera hecho hace 20, 30 años, me hubiera tocado educarme con el mejor de República Dominicana. Y punto. Y mi mente se hubiera quedado ahí. Al menos que yo hubiera ganado suficiente dinero para irme a aprender del mejor en Miami. Hoy no. Hoy yo literalmente me codeo con los mejores en la industria a nivel mundial. Claro, por la misma tecnología. Y es gracias a la tecnología. Entonces, hoy en día es tan fácil tener una educación literalmente de primera. Aquí yo recibo mucho un amigo, el doctor Jorge García, y precisamente hablábamos de eso. De que aquí hay mucha gente que sigue pensando que un médico de fuera es mejor. Y ya esa diferencia no existe. Y Jorge me dice que la diferencia de un médico de aquí y de un médico de allá, es los recursos. Un médico que está en Cleveland, pues está en una clínica que tiene equipos más modernos, que tiene facilidades, una estructura mucho más robusta, y eso le da ventaja competitiva. Sí. Pero eso no quiere decir que ese médico en Cleveland sepa más que él. Simplemente tiene acceso a mayores recursos. Exacto. Entonces, pero no es que hay una diferencia intelectual ni competitiva per se. Exacto. Y como tú dices, ahora tú estás a un clic de distancia de los mejores. Ahora yo puedo entrar a YouTube y poner, ejemplo, en mi área pongo Tony Robbins. Y aparecen 500 videos de Tony Robbins hablando de ventas, hablando de superación personal, hablando de liderazgo. John Maxwell. Aparecen muchísimos videos de YouTube de John Maxwell. Aparecen podcasts de John Maxwell. Hay libros gratuitos de John Maxwell en Internet. Entonces ahora la educación más que nunca está democratizada. Sí. El tema es que a la par de la educación tenemos el entretenimiento y el contenido vacío, que muchas veces es lo que preferimos. Pero te hago la pregunta. Vamos a suponer 5 años de tu vida. Le pones empeño 5 años de tu vida a simplemente ver contenido vacío. A ver a esos youtubers de viajes, a ver contenido vacío, que a pesar de que son entretenidos, no nos ayudan. Y a la par tienes 5 años formándote gratuitamente con el contenido que hay en Internet. ¿Cuál va a ser la diferencia entre esas dos personas? Enorme. Enorme. Por el conocimiento. El conocimiento, literalmente, como dice la frase, es poder. Así que si quieres entretenerte, perfecto. ¿Quieres ver Netflix? Perfecto. Hay mucha gente que sataniza eso, ¿eh? No, que no puedes entretenerte, que no puedes ver Netflix. Mentira. Hay tiempo para todo. Es un balance. Un balance. Pero a la par, dedícale tiempo a tu preparación.
dedícale tiempo porque esa preparación va a rendir frutos en el futuro. Y hoy es tan fácil. O sea, volviendo Claro. a cómo han cambiado los tiempos. Mira, antes, si a ti no te gustaba leer, pues ya eso era una desventaja abismal. Ujú. El simple hecho de que a ti no te gustaba leer, pues se convertía en una barrera para tu educarte. Exacto. Hoy en día a ti no te gusta leer, tú tienes un audiolibro, tú tienes un canal de YouTube, tú tienes un podcast, Todo. tú puedes educarte en lo que tú andas manejando en un tapón. Tú Totalmente. puedes educarte en lo que tú estás en el parque montando bicicleta. No hay excusa hoy en día. Hoy en día el que no es educado en algo es porque no le interesa. Totalmente. Punto. Tú sabes que me acuerda mucho a... Tú conoces a Jim Rohn. Sí, claro. Jim Rohn, experto en desarrollo personal, que no sé si todavía vive, pero en su tiempo fue maravilloso. Él, en un audiolibro específicamente, dice, convierte tu vehículo en una universidad rodante. ¿Qué significa esto? Oye, esos 25, 40 minutos que tú tomas en un tapón aquí en República Dominicana es el pan de cada día. Ponte algo de crecimiento y lo vas escuchando, lo vas escuchando. Y eso que estás escuchando, a pesar de que quizás tú digas, no, a lo mejor no le presté atención porque me llamaron o porque hay un tapón muy grande, yo estaba molesto, pero tu inconsciente está recibiendo toda esa información y en algún momento te va a ayudar. En vez de poner la música, la última música, el último álbum de Bad Bunny, de Shakira, oye, busca el momento o busca o saca varios días para tú escuchar un buen podcast de superación personal. Para O de tú... un tema que te Un tema que te interese. interese, Sí, claro. porque no todo tiene que ser eh, algo pedagógico. Sí, claro. Óyeme, ¿a ti te gusta el fútbol americano? Óyeme, ponte un podcast en donde hablen de fútbol americano y Claro. edúcate en eso. Y de Edúcate. repente tú andas hablando del Super Bowl del año Claro. 76, que fue el añito de tal. O sea, ese conocimiento y de repente eso hasta tú lo puedes monetizar de alguna manera, algún día. Totalmente. Pero no un contenido literalmente vacío. Vacío, exacto. Tú están hablando de Toquilla, que tiró la pelota en el juego. ¿Qué usted va a hacer con eso mañana, líder? Mañana eso no sirve para nada. Exacto, exacto. Y algo muy, muy perjudicial, peligroso, las noticias. Hermano, yo dejé de seguir, y perdón a las páginas de periódicos, todas las páginas de periódicos de la emisora de mi vehículo, o sea, puse solamente las emisoras que me gustaban y no escucho más nada, porque literalmente tú cambias de emisora y mataron uno en tal sitio y un accidente en tal lugar. Y créalo, o sea, si créalo o no, eso nos afecta, Claro, nos carga emocionalmente. claro. Entonces, por esa razón yo dejé de seguir todas esas páginas de noticias, ya no escucho Y- emisoras que tengan que ver con eso. Sí, es que hay que estar claro que el negocio de los periódicos es la noticia negativa. Literalmente su Claro. negocio gira alrededor de eso. Claro. Esa noticia negativa es lo que va a hacer que la gente haga clic y quiera leer más. Totalmente. Entonces eso hace que el negocio gire alrededor de la noticia negativa. Y tú tienes Totalmente. que estar muy claro en eso. Entonces, consúmelo porque uno tampoco puede ser una persona desinformada. Claro. Pero tiene que dosificar eso. Entonces ese bombardeo constante de noticias, yo al igual que tú, yo no sigo páginas de noticias. Yo cuando quiero educarme o ponerme al día, yo tengo algunos periódicos e incluso canales de YouTube en donde yo en 20 minutos diarios yo me edifico de lo que necesito saber y ya. Tú sabes algo que mi muy personal es lo que yo hago. Yo decidí hace un tiempo quedarme ignorante en el sentido de lo que está pasando. De hecho, mi mamá siempre me relaja y me dice, Francisco, tú eres comunicador, tienes que saber lo que está pasando en el mundo, los accidentes que hay, el problema que hay en Ucrania. Y yo dije, mami, yo lamentablemente mi posición es que prefiero quedarme ignorante. ¿Por qué? Porque el periodismo ha cambiado bastante. Y ahora todo es morbo, 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 negatividad, negatividad, negatividad. Y me he dado cuenta que el hecho de yo tomar la decisión de quedarme ignorante me ha hecho, a su vez, ser más feliz. Porque ya no estoy en constante contacto con todo eso malo que está sucediendo. Y puedo estar equivocado, porque hay que estar informado, como tú dices. Pero mi posición particular, como yo soy de las personas que reciben mucho energía,
decidí alejarme conscientemente de todo eso. Yo hago algo parecido a ti. Y es que yo decido estar enterado a un nivel macro, no micro. Ujú. Entonces, yo me mantengo enterado de las cosas que entiendo que son relevantes, Exacto. que la semana que viene van a seguir siendo importantes. O que son determinantes para lo que para mi plan de futuro con mi negocio, lo que sea. Pues bueno, Excelente. obviamente, ahora mismo estamos en una época de mucha inflación, la tasa de interés están subiendo. Eso es algo que yo necesito saber. Exactamente. Sin embargo, que ayer había un ebanita atrincherado Ajá. en la Eso. Romana y que se murieron tanto. Pues eso yo me enteré porque me pasó por ahí, pero no es que yo ando buscando ese tipo de noticias, o sea, amén, eso yo como que lo desecho y consumo a nivel macro. Exacto. Y esa es mi manera Exacto. de consumir y mantenerme al día con la prensa. Y te edifica, tú sabes. Te ayuda. Pero yo estoy de acuerdo contigo, tú estás expuesto a esa negatividad todo el tiempo, además de que te drena, te llena de temores. Y y el temor te frena, el miedo frena. Oye, increíble. Te voy a poner un ejemplo. Y perdón que te interrumpa. Hace varios meses, todo el mundo comenzaba a repetir lo mal que estaba Estados Unidos con respecto a los tiroteos masivos. Ujú. Y la gente hablaba que hubo un tiroteo en tal sitio, que hubo un tiroteo en tal sitio, que hubo un tiroteo en tal sitio. Hace una semana estaba en Estados Unidos y es increíble cómo yo, cuando iba a un supermercado, estaba siempre pendiente. Oye, ok. Pero inconscientemente, ¿eh? O sea, partiendo de todo lo que me habían dicho, que en los supermercados se están matando gente, que entra a diario un shooter y comienza a matar a todo el mundo. Eso yo lo tenía en mi inconsciente, porque conscientemente no me estaba dando cuenta. Y de repente yo dije, wow, lo que hace una noticia que se prolifera te hace sentir miedo, te hace sentir ansiedad, te hace sentir tenso. Y yo no quiero eso en mi vida. ¿No? Y tú tienes el coraje de viajar aún así e ir al súper. Y la persona que ni se atreven a salir Exacto. no, yo no voy a Estados Unidos. Exacto. Ahí la gente la están matando. Exacto. Yo no voy para allá. Exacto. Y esos son los medios. Estados Unidos es un país demasiado grande. Y pasan cosas a cada rato. Y eso no quiere decir que te vaya a pasar a ti. Pero los medios están ahí. Y aunque existe la posibilidad de que Sí, te claro. pase, una posibilidad aunque sea muy diminuta, por lo menos yo no me atrevo a vivir con miedo. Yo no puedo vivir con miedo. No, viejo, te pierdes muchas Y eso fue cosas. algo que yo durante la pandemia me di cuenta. O sea, yo era un rebelde, en cierta manera, durante la pandemia, porque muchas de las medidas, después de que yo entendí el grado de impacto que verdaderamente podían tener, o la exageración que existía respecto de ella, pues yo mismo decidí relajarme mucho antes que el sistema me permitiera relajarme con ella. Y yo decidí asumir el riesgo que eso representaba. Porque yo no puedo vivir con miedo. Yo no voy a dejar de ver a mi familia. Yo no voy a dejar de hacer ejercicio. Yo no voy a dejar de juntarme con mis amigos. Y el que no esté de acuerdo con eso, pues que me evite. Y punto. Totalmente. Yo no puedo vivir con ese miedo eterno. Porque de cuántas cosas me estoy perdiendo. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero parte de eso de la pandemia también era la desinformación y el ataque constante de los medios de comunicación. Wow, hay un término muy común que se utiliza, infoxicación. Wow, hay un término muy común que se utiliza para decir que los medios de comunicación te intoxican a una manera tal que tú comienzas a actuar en piloto automático. Y es lo que la gente hacía. La gente escuchaba todas las noticias del COVID, que la gente se morían que se morían y caían en el piso, que cada rato estaban gente en la UCI y que un familiar. Y esa intoxicación mediática hacía que la gente actuara con miedo. Cosa que tú, me imagino que decidiste investigar, salirte del punto de vista que los medios querían que tuvieras. Tener un pensamiento crítico. alrededor de eso. Y eso te ayudó a no vivir con el miedo. Pero hubo gente que en la pandemia se suicidó. Sí. Por lo mismo. No, y la secuela de enfermedades mentales, viejo. O sea, tú sabes la cantidad de gente afectada hoy en día por la pandemia porque producto del miedo, pues
acataron medidas ridículas. Entonces se aislaron de la gente. Ese aislamiento pues tiene una serie de secuelas en sus relaciones interpersonales, en su propia felicidad. Y bueno, estamos viendo ahora el producto de eso. Y ahora que estamos viendo la superficie de eso. Exacto. Hay que ver que sigue saliendo. Porque un niño de 2 años, de 3 años, que pasó 1 año y medio sin interactuar con ningún amiguito, sin recibir una educación, ¿qué va a pasar con esos niños? Bueno. Esos niños van a tener secuelas en su formación. Totalmente. Porque una etapa en donde eso es esencial, crucial claro, para el desarrollo del niño. Y a un niño de 1 año y medio, tú no le puedes venir con educación remota. ¿Qué educación remota del diablo? No, ¿qué pasa? Son niños los que se pasaron 1 año viendo Cocomelon en el televisor y punto. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, que esto nos sirva para alimentar el pensamiento crítico. Y en vez de dejarnos llevar por lo que los medios de comunicación constantemente nos están bombardeando, porque recuerden que los medios de comunicación quieren llevarnos por una vía. Ahora, si yo tengo el pensamiento crítico de decir, déjame investigar a fondo esto que está pasando, yo puedo salirme de ahí y ver las cosas desde otra perspectiva, lo que me va a ayudar inclusive en mi salud mental. La matriz, literalmente. Totalmente. Literalmente, estamos viviendo en una matriz. Totalmente. La manera en que tú piensas, la idea formada que tú tienes de muchas cosas, tus propias creencias, vienen adoctrinadas por la prensa, por el cine, por la serie que tú estás viendo. Entonces, no es que eso esté mal, pero tú tienes que estar consciente del poder que eso tiene. Efectivamente. Y ver siempre todo desde otra perspectiva, consumir otro tipo de contenido que tú incluso tienes que estar consumiendo medios alternos. Porque hoy en día hay personalidades que simplemente la cancelan. Se convierten en un problema para esa agenda y la cancelan. Ah, no, fulanito, no, quita. Jordan Peterson. Lo cancelaron de Twitter. ¿Tú conoces a Jordan Peterson? Claro. Lo cancelaron de Twitter. ¿Y por qué? Jordan Peterson verdaderamente representa un problema. O sea, yo creo firmemente que Jordan Peterson ha sido una influencia muy positiva, enormemente positiva, especialmente para los hombres. Y tú cancelaron a Jordan Peterson de Twitter. ¿Bajo qué pretexto? ¿Bajo qué pretexto? Totalmente. O sea, estamos viviendo una época bizarra, viejo. Turbulenta. Pero todo esto se resuelve con más información crítica. Y de verdad que insto a las personas a no quedarse en lo que te muestran, sino a ver un poquito más allá. La parte difícil es cómo ver más allá. Dudando. Absolutamente. Cuestionando. Siendo curioso, ¿verdad? Siendo curioso. Porque si lo primero que me muestran yo lo acepto, oye, ¿en qué me voy a convertir? Claro. Pero si lo cuestiono, ¿será eso así? Claro. Déjame yo ver más allá. Hay que cuestionar las cosas. No tome todo lo que te den por sentado. Cuestiónalo. Cuestiona. Escucha diferentes campanas. Exacto. Y ahí, a partir de ahí, todo va a cambiar. Tu pensamiento va a cambiar. Tu forma y tu felicidad por igual. Sí. Por ahí que está la solución de eso. Así mismo es. Bueno, Francisco, de verdad que ha sido una conversación muy interesante para mí. Igualmente para mí. De verdad que... Yo no te voy a quitar más tiempo. Creo que tenemos que estar ya acercándonos a las 2 horas. No, yo realmente súper feliz de compartir contigo y déjame felicitarte por esta iniciativa que no solamente va a hablar desde el punto de vista del expertise del invitado, sino que abunda más. Y eso no se ve mucho aquí en República Dominicana. Así que te felicito por lo que estás haciendo y puedes contar conmigo no solamente para esto, sino para todo lo que necesites. Gracias, viejo. Y te digo de antemano, me tomo el atrevimiento. Quiero que forme parte de un proyecto que estoy ideando. Oh, pero claro que sí. Quiero que forme parte de eso. Ya quienes están escuchando y viendo esto, pues se enterarán en su debido tiempo. Pero estoy armando algo bien interesante que creo que va a ser de mucho valor para un target específico y en donde tú te vas a convertir ahí en un asset. Cuenta con eso, cuenta conmigo. Así que nada, señores, eso es todo por hoy y nos vemos en un próximo episodio de Tertulia Dura.